Suscríbete a la Panterita. Tita Bernabé, ¿cómo estás? Buen día, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique Jotita? Extensivo el saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, qué pobre otra vez lo de Libertad ayer, Jotita, Benicio. Muy pobre. Muy pobre. Algo pasa en Libertad. No hay respuesta, intensidad, no hay reacción. no hay dinámica, ves un fútbol, ¿cómo es que suele decir una frase muy... repetitivo, sí, es muy previsible. Muy previsible. Hay jugadores que no están previsible, atravesando su mejor momento y antes cuando lo colectivo no funcionaba aparecían las individualidades. Sí. Y hoy esas individualidades no están finos. Y se nota demasiado. Se nota demasiado. El bajón individual repercute en el juego colectivo. Yo veo que hay una negación, hay un temor, parece, por parte de Ariel Galeano para cambiar el sistema, para cambiar de jugadores. Ayer jugaron prácticamente todos los que habían sido goleados por Olimpia. Era salvo Piris como lateral derecho, los centrales fueron los mismos, Espinosa también. Después en la mitad de cancha apareció Ernesto Caballero por Campuzano, Merlini por Lescano, y después el resto lo mismo. En el partido ante Olimpia, por ejemplo, Jotita, te percataste, ¿verdad? Esa saga central no podía repetir, porque era una alfombra roja para cada ataque de Olimpia en aquella oportunidad. O sea, ambos no. Una lentitud, pero exasperante de parte de Libertad en el fondo. Entonces, es lógico, no podés pretender más modificar algo que te pueda resultar jugando con los mismos, con la misma pieza o poniendo la misma pieza con los mismos jugadores. ¿Y ayer el gol que le hace a Meliano? Sí, eso es inconcebible, inconcebible. Ahí está. Cerraron bien los dos, lo cortinaron. Ahora, Sí. ¿cómo? Pues. No pudieron rechazar esa pelota y de entre dos mete la pierna a Valdés para habilitarlo a Zamudio. Libertad está boca para abajo. Sí, Esa es la realidad. totalmente. Individualmente y colectivamente. Sí, lo que pasa es que antes cuando lo colectivo no le andaba, cuando no brillaba Libertad como equipo, pero ganaba, era por la calidad de sus jugadores. Aparecía uno, Claro. ¿verdad?, que frotaba la lámpara, ¿verdad?, Ladino, y Sí. hacía el gol, con eso se ganaba. Y ahora no tiene Y eso. ahora no tiene eso. Ahora no tiene Totalmente. eso. Y se nota muchísimo. Bueno, pero Y es preocupante. para Libertad. Y no, y claro, Es lógico. Analizamos la Libertad. Si no digo, no, para la gente de Libertad. Porque Claro, no, claro, Porque claro. si vos sumás los 4 partidos de campeonato y el de ayer, son No. 5 partidos que no gana. Sí, y eso es mucho. Y no es solo lo que no gana, Benicio, sino juega mal, o sea que no. No, acá el tema es que uno puede decir, bueno, Libertad en el clausura, arrancó con el pie izquierdo, mira, hasta séptimo en la tabla. Ayer enfrentó al último del clausura, que es Ameliano. Y uno de por ahí te dice, no, Libertad ahora va a intentar buscar la Sudamericana porque ya fue campeón de la Apertura, se va a involucrar mucho más en una Copa. Ayer se jugó un partido de Copa Sudamericana. Y la verdad, su nivel futbolístico y pareciera que su ambición no condice con lo que uno espera de Libertad. Ante un equipo que lo tuvo Aldo el domingo, un día después de la derrota contra Trinidense, no puede trabajar un día después de un partido, más que regenerativo. Lunes, un trabajo, ¿qué? Un poco de retoque físico, suave porque, bueno, después, martes, que es el día más fuerte. Claro, repaso. Miércoles ya tenés que bajar la intensidad, porque al día siguiente tenés partido. Y el jueves es el día del partido. O sea, Aldo, estamos hablando de Tuvo un día. un día y medio, ponele, si querés, sé generoso. Un día ese martes, no, pero para parar, para los Sí, movimientos. tu práctica Claro. más fuerte, entre comillas, habrá sido el martes. Claro. Entonces, un entrenador que llega y en una práctica y media te hace el planteamiento que te hizo y vos no podés romper eso, y es preocupante para Libertad, verdaderamente. Un resultado que incluso pudo haber sido en un momento dado del partido un segundo gol, porque tuvo una jugada clarísima que no aprovechó Emiliano Jotita. Minutos después de la apertura. En el primer tiempo, un Sí, en la contragolpe. primera etapa, un contragolpe Sí, que que Torales no decidieron lo mal. habilitó a Zamudio. Pero también hay que decir que Libertad en el segundo tiempo lo tuvo para ganar. Libertad en el segundo tiempo tuvo para ganar. Bueno, 1-1 partido de ida, octavo de final, una concurrencia interesante. Al final vimos
un público interesante en la zona de platea. Jotita me decía ayer en la transmisión, yo esperaba menos, yo también esperaba menos y al final tuvimos por lo menos algo de calor del público liberteño que no se retiró satisfecho, indudablemente. Incluso la gente de Ameliano, cuando lo escuchaba ahí después del partido, algunos decían que esperaban un poquito más, que tuvieron un momento dado para aspirar a algo más. Pero 1-1 la llave está totalmente abierta para ambos equipos. Vamos a lo que decían los entrenadores. Primeramente, Ariel Galeano, Libertad fue local anoche en el Defensores. Primeramente pido disculpas al pueblo liberteño, a la hinchada de Libertad, porque no son los resultados que nos propusimos desde que arrancó esto. Estamos pasando por un momento anímico que nos golpea demasiado, que prácticamente anímicamente nos hace sentir bastante mal. Veo eso en mis jugadores y también me pasa a mí. Anímicamente uno siente porque no se están dando los resultados, pero sí tenemos demasiada confianza en la capacidad que tenemos. Hemos vivido momentos difíciles, probablemente sea el momento más difícil, pero bueno, uno como decía en partidos anteriores, uno se preparó para estos momentos difíciles también, porque estar preparado para los momentos de victoria nomás no estaría tan difícil, ¿verdad? Pero sí, evidentemente duele mucho, ¿verdad? Duele mucho y por esto primeramente pido disculpas y después del partido y bueno, y un partido en el que intentamos el primer momento y nos golpeó mucho el gol de rival. Prácticamente en su primera llegada de contragolpe terminan teniendo la fortuna de hacer ya un gol, ¿verdad? Y eso es lo que nos estamos teniendo un poco nosotros. Revisaremos cómo terminaron los muchachos. Tenemos ese lindo problema que tenemos un muy buen plantel y buscaremos la mejor opción para el otro partido contra Libertad. Alternativo no lo quiero llamar porque para mí son todos importantes, cualquiera puede jugar, siempre le hago sentir y saber eso a mis jugadores. Bueno, y esperemos en el torneo local, que es el desafío principal para nosotros, poder levantar y comenzar a sumar a 3 porque necesitamos y con mucha urgencia. Bueno, esto es lo que decían los entrenadores de Libertad y Ameliano. 1-1, ya nos vamos a ir metiendo un poco más en la fiesta del Superclásico porque ya estaba preparándose lo referente igualmente a Gustavo Alfaro, presidente de la asociación Robert Harrison, que va a estar en la presentación del entrenador de la selección hoy a las 12:30. Vamos a ver si hay puntualidad. 12:30 está anunciada la conferencia de prensa. Vamos a ir adelantando las pausas porque después seguramente vamos a escuchar largo y tendido al técnico de la selección paraguaya y también al presidente de la APF. Y vamos a ver qué rol va a ocupar Paolo Rosso. Esa es la gran expectativa que particularmente yo tengo. ¿Cuál va a ser realmente la faceta de Paolo Rosso, que hoy con el título de coordinador de inferiores, de juveniles, está... Se va a sentar a la mesa. ¿Cómo? Se va a sentar a la mesa con ese cargo. Claro. Vamos a ver después qué rol va a tener. Vamos a la pausa con el saludo de Gustavo Alfaro esta mañana, esta madrugada. Ahora después al mediodía vamos a estar hablando y bueno, nada, a tratar de meternos rápido en este lindo desafío que tenemos por delante. ¿Qué tan importante es venir a Paraguay? Es muy importante porque es mi tercera selección en muy corto tiempo y bueno, ahí siento que hay mucho por hacer y hay muy buen material. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushback Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para
cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Eyopushupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. La Maquinita, Blanquita o La Nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bueno, 11:40. El superclásico con árbitro definido, como lo decíamos ayer, mucho antes que surgiera oficialmente la designación de Juan Gabriel Benítez, que así como están las cosas, también me contaron anoche. Esto me enteré en el Defensores del Chaco. Juan Gabriel Benítez es hoy uno de los árbitros mejor vistos en Conmebol. Me contaban de que va a tener mucho trabajo en las eliminatorias, que le van a dar partidos a Juan Gabriel Benítez. Ojalá le alcance también a otros árbitros paraguayos con insignia FIFA. Pero de buena fuente me contaron que en la Conmebol lo tienen bien visto a Juan Gabriel Benítez, que de hecho ha sido el árbitro paraguayo que más ha actuado después de la apertura que tuvo otra vez Conmebol para con los árbitros de la APF. ¿Quién está? Hugo Aguilera, un gusto. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Nos encontramos desde Super 6, donde se da la conferencia de prensa de lanzamiento de la alianza entre el Club Olimpia y Super 6. En este momento está haciendo palabra el señor Rodrigo Noguera, presidente del Club Olimpia, quien está detallando esta alianza. Escuchemos parte de sus declaraciones. Teniendo la cadena de supermercados más grande del país. Así que, además de eso, el Olimpia confía en la calidad de los productos de Super 6 para sus atletas de todas las disciplinas y bueno, dentro de todo lo que forma parte de este acuerdo estaremos no solo teniendo los beneficios de descuento para los socios, sino también que el club estará utilizando los productos de Super 6 para sus atletas. Así que dejo el uso de la palabra al señor Mario Oya, que le va a estar comentando un poco de qué se trata el acuerdo. Bueno, gracias, presidente. Muy buen día para todos los amigos de la prensa, nuestros clientes. Gracias por acompañarnos. La verdad que un día muy especial, muy emotivo para nosotros. Es la primera vez que en el supermercadismo en Paraguay se firma una alianza de esta envergadura, la cual no es menor, ya que en primer punto implica un descuento directo del 10% para todos los socios que estén al día del Club Olimpia en todos los locales de Super 6, Super 6 Express y Super 6 online de todo el país. Este descuento directo aparecerá en la factura de compra de los clientes en la línea de caja con la leyenda que dirá Descuento Club Olimpia. Es un gran esfuerzo que está haciendo el club y también la marca Super 6 para beneficiar a todos los socios, a esos más de 4 millones de olimpistas a que se adhieran al club y que por supuesto también estén al día para contribuir en la grandeza de lo que es el Olimpia. Y como bien dice el título de esta alianza, la grandeza se vive, la calidad se disfruta, ya lo mencionó el presidente. Los jugadores de elite
de la disciplina de fútbol de división y primera del Club Olimpia confían en la calidad de los productos Super 6, así que van a ser nuestros productos los que alimenten y vayan contribuyendo a la nutrición de los atletas del Club Olimpia. Esta es solamente una pequeña primera mención que estamos haciendo a los puntos de la alianza. La alianza contempla un total de 6 grandes frentes para trabajar con el Club Olimpia, y los detalles de esta alianza están disponibles en la página web de Olimpia y lo estarán también desde la app y la página web del Club Olimpia. No quiero dejar de mencionar que junto al Olimpia también Super 6 no deja de innovar, y en conjunto con el club también uno de los frentes que vamos a estar desarrollando es la venta directa de indumentaria oficial del club que haya sido utilizada en partidos de competiciones oficiales. Por primera vez en la historia del fútbol, Olimpia innova y va a poner a disposición parte de la armadura de lo que es el Club Olimpia que haya utilizado en partidos oficiales a la venta directa en la página de Super 6. Entonces, los clientes socios van a poder ingresar a la página de Super 6 y van a poder seleccionar aquellos productos que el club haya elegido para poner a la venta y que hayan sido utilizados en competiciones oficiales. De esa manera, también los ingresos irán compartidos con el club. En los partidos oficiales de Olimpia, donde Olimpia actúe de local, ya sean nacionales o internacionales, también buscaremos con el club hacer llegar toda una diversidad de alimentos de todo tipo para los hinchas que asistan a los estadios donde Olimpia actúe de local. Estos alimentos estarán caracterizados, por supuesto, por la calidad de Super 6, pero también por contar por primera vez con una diversidad de alimentos sin azúcar de la marca Super 6 para que todos los hinchas disfruten con tranquilidad los encuentros de club. Y parte de los ingresos de estas ventas o productos también irán para el club. Y la parte que más nos gusta a nosotros, presidente, es que por primera vez la marca Olimpia estará presente en toda la categoría de celebraciones del supermercado Super 6 en todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tenga una celebración como cumpleaños, aniversario, encuentro, lo que sea, cuando uno piense en esta celebración, en Super 6 va a encontrar las tortas oficiales del Club Olimpia, los vasitos, las bandejitas, los popis y todos los productos nuevos que iremos desarrollando con el pasar de la semana. Es por primera vez que los niños, sobre todo, van a poder venir a encontrar toda una diversidad inmensa del Club Olimpia y que para el club también van a representar nuevos ingresos con los nuevos productos que vamos a estar desarrollando, que muchos de ellos también serán coleccionables, como ya lo hicimos con los cuchillos, serán limitados y exclusivos de la cadena Super 6. Así que no me quiero extender más, presidente. Creo que toda la información está disponible ya en la página web de Super 6, lo estará en la aplicación de Olimpia. Y más que nada agradecerle al Club Olimpia. Para nosotros es un gran logro poder haber cerrado esta alianza con ustedes bajo tu mandato y con todos estos productos novedosos e innovadores que se dan por primera vez también en la historia del fútbol local. Así que muchísimas gracias al presidente, también al vicepresidente Jairo por su presencia y por supuesto a mis colegas Luis Vera, Marcos Gallardo, de la parte de director administrativo y director financiero de Retail para el Grupo Vierti y la marca Super 6 que nos acompañan hoy. Así que de mi parte muchísimas gracias y nuevamente gracias, presidente, y gracias al club y a los hinchas del Club Olimpia. Gracias, Mario, otra vez y bueno, toda la familia de Super 6, del Grupo Vierti, que también es una familia olimpista, así que estamos muy contentos de nuevo de esta nueva alianza. Esto es parte de todas las cosas que venimos haciendo en el club para generar nuevos ingresos, para que el club pueda tener un mayor flujo, y este contrato particularmente representa no solamente un ingreso en sponsorship o en productos, sino también va a generar un stream de ingresos muy importante para el club a través de todo el licenciamiento de productos, como estaba explicando Mario. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a estar, obviamente, enviando por la secretaría de prensa más en detalle todos los beneficios y vamos a estar comunicando en las redes sociales del club y de Super 6. Y aprovecho para mandar un saludo también a todos los niños en su vida, a todos los niños olimpistas del país y a todos los más chicos que sueñan con ser grandes, también van a ser bienvenidos algún día a nuestro club. Muchas gracias. Vamos a empezar a continuación, procedemos a la firma de contrato y a la foto oficial, por favor. Bueno, Hugo. Excelente, Hugo. ¿Algo más, Hugo?
Bueno, correcto. Gracias, Hugo Aguilera, en vivo, en directo con la presentación y la firma de contrato. Importante, se suma un sponsor más a lo que ya tiene la entidad franjeada. Breve pausa y ya volvemos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinilero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo, Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. 11:50. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Un saludo para todos. Qué bien. Muy bien. Un viernes muy cargado. Sí, como queremos, como nos gusta. Súper Tenemos cargado. 2 partidos de campeonato, ¿verdad? La presentación de nuestro entrenador, que es el punto central, no hay ninguna duda. La presentación de Alfaro. Escuchar qué dice Gustavo Alfaro, qué dice Robert Harrison, el presidente de la APF. ¿Cuál va a ser el papel de Paolo Rosso? Primero destacar que se tomó la molestia de saludar en el aeropuerto. Ya ¿verdad? cambió ahí. Porque no todos hacen eso. Y generalmente tratándose de argentinos, muy poco, ¿verdad? Tampoco lo vimos a Fercho ahí atrás, Sí. llevándolo, apurándolo, policía al costado para que no hable. ¿Qué es lo que Encima dijimos? llega Pero con no- una gota de humor, Sí. ¿verdad? Discúlpeme por hacerlo despertar temprano. No, digo. pero no es solo eso. Le voy a agregar algo más a lo que dijo recién Juan Eduardo. ¿Qué es lo que rescatamos la pasada de este profesional que tiene la APF que se llama Fercho Ortiz? Ujú. El Primero, criterio. tiene don de gente. Sí. Don de gente tiene este funcionario de la APF. Don de gente en primer lugar. Segundo, valora y respeta lo que ya dijo este señor que va a ser oficializado hoy como presidente, como entrenador de la selección, Alfaro, que dijo gracias y perdonen por hacerlo despertar a esta hora. ¿Verdad? Entonces, yo ahora a partir de ahora, todo lo que se llama trabajo de comunicación de APF, si está súper bien lo voy a destacar, si está bien lo voy a destacar, si está mal lo voy a destacar para que se cambie. Y la prueba es lo que sucedió esta madrugada, respetando el esfuerzo de esos colegas que tuvieron para recibir a nuestro nuevo entrenador, que también tuvo la gentileza, ¿verdad? Eso me gusta. Esta foto no me gusta. La predisposición a Alfaro yo creo que condice con lo que él demuestra como persona, ¿verdad? Porque cada conferencia suya siempre lo hizo con mucho criterio y con mucha educación, ¿verdad? Ojalá que sea tan buen técnico como parece ser como persona. Y lo que necesitamos es lo primero. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. En el Pero marco del para respeto. llegar a lo segundo, vos tenés que ser generalmente lo primero. Y sí, entiendo. Yo no estoy sacando lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Sino quiero nomás ya remarcar las cosas positivas, porque no tenemos por qué hacer siempre lo mismo, si no vamos a tener siempre el mismo resultado. ¿Cómo es esa frase, Benicio? Si querés tener un resultado querés distinto, cambiar. si querés cambiar, no hagas siempre lo mismo. Algo tenés que cambiar para encontrar un resultado diferente. No haga siempre lo mismo con los mismos. Y sí, entonces ahí está, ¿verdad? Hoy ya no apareció ese Villar que impedía que la gente hable con el entrenador, o que él decía después, o que obstruían, o que le sacaban por otro lado, por otra puerta, le metían en el auto, en la camioneta, no. Ahora se fue un profesional de primera, respetuoso, que sabe el esfuerzo de los periodistas, como Fernando Ortiz, y manejó criteriosamente. Estuvo pegadito ahí, al ladito del entrenador, sin interrumpir, sin poner mano a la cámara, sin empujarle al micrófono, al celular de los colegas. Para mí,
ya fue algo diferente, algo distinto, ¿verdad? Es como siempre digo, es la sensación que deja siempre en sus declaraciones, como dijo Tano recién, Gustavo Alfaro. Siempre él concentrado en las ideas, no buscando excusas o ese tipo de cosas, no está en esa línea. Sí. Y eso es como producto de una mente cultivada. Por eso, mente cultivada, espíritu selecto, el resto viene por añadidura. Así nunca lo escuché disperso, por ejemplo, a este entrenador, ¿verdad? Y coherente. Sí. Y coherente y con mucha altura. Pero para eso tenés que estar preparado, pues, Tano. Sí. Intelectualmente tenés que estar preparado. Bueno, vamos ahora hasta Ñuguazú, ciudad de Luque. Ahí está el local central de la APF Ñuguazú. Gustavito Gavilán, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Ahí de fondo ya vemos y observamos la carta de presentación de Gustavo Alfaro que llegó esta madrugada y destacamos y mencionamos la buena receptividad de parte del entrenador en un horario atípico, diríamos, la cordialidad, la amabilidad para los compañeros que tuvieron, y es un puntapié inicial para lo que va a ser este proyecto de la selección paraguaya de ahora de cara a estos partidos tan importantes, vitales que va a tener la selección paraguaya, y arrancar con todo, de la mejor manera, con una buena vibra para este proyecto de Gustavo Alfaro y cuerpo técnico para la querida selección paraguaya, Luis Enrique. Ya también se va a sumar en un ratito Tito Delgado, está toda la infraestructura de la media cadena de comunicación, dándole el lugar que merece a esta presentación, a este momento. Estamos arrancando una nueva etapa a pocos días nada más. El 6 de septiembre jugamos contra Uruguay en Montevideo, el 10 aquí en Asunción en el Defensores ante Brasil, así que vamos a estar ahí para tratar de sacar la mayor cantidad de respuestas hasta a nuestro nuevo entrenador, así que vamos a tener a Gustavito Gavilán y a Tito Delgado. Bueno, contanos, Gustavito, a ver qué atmósfera hay ahí. Ya está el nuevo entrenador, está en una de las oficinas, mira que la infraestructura ahí es grande. A ver, ¿qué nos podés adelantar de lo que esperamos nosotros con ansiedad y también la afición deportiva que está pendiente de este evento, de este acto? Lógicamente, ya en este momento están haciendo ese recorrido, incluso en el transcurso de la mañana estuvo ya haciendo algunas gestiones acompañado del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, miembros también del Departamento de Selecciones, porque aquí la pelota ya está en marcha. Ya Gustavo Alfaro está haciendo sus actividades ya como entrenador de la Selección Paraguaya, como lo habíamos adelantado anteriormente, moviéndose y adelantando porque estamos a menos de un mes del primer partido y es lo que importa, el verdadero hecho, ya contactando con algunos jugadores, el cuerpo técnico que también va a estar ahí con la presencia hoy, con la presencia de Justo Villar, el profe Pablo Rosso también en la mesa acompañando al presidente, y se vive totalmente un clima diferente, con nuevos aires, con el inicio de una nueva etapa, y esto lógicamente es el impulso, es el nuevo renacer, si así podríamos mencionar, que puede llegar a tener la albirroja en estos dos partidos claves, que no van a ser fáciles, pero es el momento de encarar, de ir proyectando a una posible clasificación a la Copa del Mundo. 12:30 está previsto la conferencia de prensa, así como están las cosas sería de carácter puntual, ya están casi todos los protagonistas, están también miembros del Consejo Ejecutivo que lo pudo observar que fueron llegando. Nosotros, reitero, estamos en el lobby, tienen otro estacionamiento, pero ya de a poco se van acomodando y seguramente minutos más nosotros estaremos ingresando a la parte donde se va a estar realizando la conferencia de prensa, Luis Enrique. Bueno, Gustavito, ya está entonces Alfaro allí. Sí, ya está, él de temprano estuvo recorriendo, incluso me comentaban que tuvo ese recorrido por el CARDE, hizo un movimiento rápido, también ajustó algunos detalles también con la permanente compañía ya de los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol, sin perder ningún tiempo ya en este momento, Luis Enrique. Sí, he visto que el director deportivo y Elvio Pablo Rosso, el coordinador de las juveniles, lo acompañaron al llegar al aeropuerto. Sí, fueron los encargados de recibir al nuevo entrenador Gustavo Alfaro. Ya fue a realizar un pequeño descanso, acomodar algunas cosas y ya luego arrancó sus actividades que
que va a tener. Hay que mencionar que va a ser presentado con el nuevo cuerpo técnico. Todavía no nos pasaron la lista completa y seguramente eso va a ser anunciado también por Gustavo Alfaro, quienes los estarán acompañando del primer anillo, como así también si va a agregar algún integrante más del equipo que habitualmente suele estar dentro de las selecciones paraguayas, Luis Enrique. ¿Ya pudiste saber? ¿Se sabe dónde va a quedar? ¿Va a quedar en el hotel de la Conmebol ahí en Luque por ahora? ¿Irá a Ipané, a la casa de la selección en Albiroga? ¿Dónde todavía no se sabe dónde va a quedar por ahora el entrenador? Todavía no, pero ya se está trabajando al respecto. Seguramente va a estar en un hotel todavía de manera provisoria, pero rápidamente hay una logística trabajando y eso le corresponde, y creería que a más tardar ya el fin de semana estaría pasando ya su residencia. Hay que recordar también que tiene que acomodar a toda la familia, pero aquí lo primordial es empezar a trabajar porque estamos jugando contra el reloj y eso sabe el cuerpo técnico Gustavo Alfaro, un experimentado ya en este tipo de clasificatorias, un mundialista con la selección ecuatoriana, y hoy podemos decir, mirando lo que fueron los 6 técnicos anteriores de la época del profe de la presidencia del licenciado Robert Harrison, podemos hablar que hoy está encabezado el cuerpo técnico de la selección con un técnico que tiene esa experiencia en clasificatorias, porque respetando la trayectoria, la característica, uno hablaba de Daniel Garnero, entrenador de equipos multicampeón en Paraguay. Guillermo Barros Esqueloto hizo sus primeras armas en selección con la selección paraguaya. Eduardo Berizzo, la misma situación. Creo que eso también es un punto de partida importante, que tiene el conocimiento, los tiempos que va a tener que manejar, porque hablamos del primer partido el día jueves, el día martes va a tener el plantel completo, pero con ese rodaje que tiene ya Gustavo Alfaro, esa experiencia a nivel de selecciones, va a permitir y va a ayudar bastante para lo que es este proyecto, Luis Enrique. Como va a ser larga, entiendo, hoy la conferencia de prensa, vas a preguntar vos, va a preguntar Tito, van a preguntar todos los colegas, quien pueda hacer 2 o 3 preguntas lo hará y lo va a responder, estoy seguro, Gustavo Alfaro. Una última, para ir a una breve pausa y después volver contigo y contigo todo Delgado ahí. Hoy se da la lista. No, me decían que no. Ya hay una base previa, pero esto se va a demorar, se va a esperar hasta último momento. La próxima semana, hoy vamos a confirmar bien la fecha, que se estará dando la lista primeramente del carácter internacional y luego ya del plano local, completando así la lista. Pero hoy ya lo que nosotros manejamos, esa lista de 45 jugadores, 44, 45 jugadores que están dentro de la geografía que va a tener Gustavo Alfaro para esta primera convocatoria de Luis Enrique. Hasta dentro de un ratito, Gustavo. Ya volvemos contigo y con Tito Delgado. Estamos atentos a cualquier información, ya nosotros expectantes a lo que va a ser esta gran presentación del nuevo entrenador de la selección, Gustavo Alfaro. Una breve pausa con Robert Jiménez, ya volvemos con Jotita, con el Tano, con el profe Benicio. Es clásico, es Gustavo Alfaro, es la selección, es fútbol. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il
Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Muy bien, 12:04. En un ratito retornamos a Tañuguazú junto a la APF. Coto Nogués, presidente de Olimpia, se refirió también hoy en la presentación de este acuerdo con el grupo Bierzi sobre el superclásico y la prohibición de introducir banderas y murga en la zona visitante para el público de Olimpia este domingo. Las banderas, de la batucada, ¿crees que hay un temor por la fiesta que pueda hacer Olimpia como hacen cada partido? No, yo creo que esas son las cosas que le dan color al fútbol, son las cosas que hacen que la experiencia de ir a la cancha de gusto sea inolvidable, ¿verdad? Lastimosamente, bueno, ellos son los dueños de casa y tienen la prerrogativa de tomar esta decisión. No la comparto, nosotros no lo hubiésemos hecho, así que, bueno, el porqué o las razones ya hay que preguntarle a ellos, ¿verdad? Presidente, ¿cómo te va? Erwin Velázquez para Radio La Unión. Bueno, es lo que decía, entre otras cosas, el presidente de Olimpia sobre este punto. Yo no haría lo mismo nada más. Es una potestad, es un derecho que le asiste al anfitrión. ¿Verdad? Que ya lo implementó Olimpia cuando jugó de local. Que también en otra presidencia lo implementó Olimpia y creo que no es la primera vez tampoco que implementa Cerro Porteño. En un momento, una oportunidad se había dado ya también. No recuerdo en qué clásico, ¿verdad? Pero en fin, no. Pero estos son, digamos, un sabor folclórico a lo que es el superclásico. Pero te digo una cosa, esos son lo que yo digo, ya califico los atavismos en nuestra cultura como pueblo. Esta estupidez no te hace ganar ni perder. No, categórico. Y le quita también un poco de... Dale la fiesta. De color, de fiesta. Ahí. Y vemos los ejemplos positivos en Europa, banderas agitándose. Ahora, después te van a meter el argumento de que dentro de los bombos te meten bomba, te meten otra cosa, que cuchillo y todo lo... Pero eso con un buen control solucionás. Claro. Le decía a la gente de Olimpia, miren señor, el partido es a las 4:30. Ustedes a las 2 van a estar acá. Y vamos a empezar a revisar uno por uno. El que está en condiciones, entra. El que no está en condiciones, no entra. Si hay algo extraño dentro de un bombo, el bombo no entra, por ende la persona tampoco. Y vas haciendo un control. Claro, no. Esa es la solución. Si hay voluntad. Sí, hay voluntad, exactamente. Así mismo es. Y el famoso, eso que no tienen luego responsabilidad. Se van, almuerzan, mientras que, vamos a suponer, las 4:30 del domingo. Bueno, y se van y ya en un bar, lo que sea, antes de llegar al estadio, y están tomando y después quieren entrar a la cancha. Y eso es irresponsabilidad, no poder ir, digamos, beodo a la cancha. Claro. ¿Verdad? Y eso es porque la gente cree que no hay problema. Bueno, ya está ese caso. Vamos a hablar en un ratito con Ernesto, mientras esperamos de nuevo un contacto con Gustavo y con Tito Delgado referente al técnico de la selección. Yo creo que tenemos que quitar un poquito de ventaja y hablar algo más del superclásico, ¿verdad? Sí, porque ayer estuviste una hora y no querías hablar y no hablaste. Te costó. No es porque vos no querías, sino porque la inmediatez de la información, a eso me refiero. No, allá está la defensiva. Yo voy a estar la defensiva hasta toda mi carrera y mucho menos ponerme a la defensiva, pues si ya te conozco tus mañas. No. Yo sé todo cuando estás bien o estás mal. 12 y mirándote 8... una vez a tus ojos ya me doy cuenta cómo amaneció la diarrea. 12 y 8, Truco. 12 y 8 y todavía no hablamos del clásico. Eso no me digo. ¿Pero viste el Zócalo? Sí. 15.000 entradas vendidas.
Hoy es. Tiene que llenar. Ya te dije que iba a subir la entrada. Tiene que llenar. Después del feriado. Pero lógico. ¿Y tenés hoy todo el día todavía? Sí, tenés todo el día, hoy todo el día de mañana. Sí. Incluso tenés horas antes del partido si vas a comprar vía web. Ahora, no se va a llenar. Tampoco es un gran descubrimiento decir que no se va a llenar. Yo creo que no se llena el domingo. Yo creo que vamos a tener 35.000 más o menos. No, tiro cohetes si tenemos 35.000. ¿Vos crees que va a vender 20.000 entradas en este lapso que queda para el viernes y sábado? Ayer estaban en 8.000. Sí, hoy se dobló. Sí, te estoy de hoy acuerdo. se dobló. ¿Cuánto va a apostar que se llena? ¿Vos decís que se llena? Sí. No creo. ¿Para qué voy a apostar contigo si nunca pagas un pepino? Eso también es cierto. Truco otra vez. También es cierto. Truco otra vez. No, en serio, se llena. ¿Cuánto para vos se llena? Porque hay pulmón y todo eso. Vamos a hablar con números reales. No. Y ponele 40.000. 40.000 personas, a ver. No, espera. Después seguimos con estos números de Benicio que nunca le pega una. Vamos a escuchar de nuevo parte de lo que decía el presidente de Olimpia, Rodrigo Noes, sobre el arbitraje, sobre las entradas, que es justamente el tema de momento aquí en Deporte Total. Bueno, como se sabe, cuando somos visitantes las entradas son muy limitadas, así que eso va a estar habilitado solamente para socios por orden de compra y se va a estar habilitando hoy a la tarde y ahora al mediodía se va a estar anunciando en las redes sociales el mecanismo, ¿verdad? Y bueno, esperamos que sea una fiesta, que el público se comporte de la mejor manera y obviamente estamos muy ilusionados con lo que nuestro equipo nos puede dar en el Clásico y creemos que tenemos las armas y las herramientas para ganar el partido. Sí, evidentemente el arbitraje nos está pasando por un momento muy bueno. Lastimosamente hay muchos errores todas las fechas. Hay cierta disparidad de criterios en cómo se pitan ciertas jugadas, especialmente con la utilización del VAR. Pero bueno, nosotros creemos que se está trabajando y que a quienes les toca impartir justicia en este partido lo van a hacer dentro de sus mejores capacidades, ¿verdad? Confiamos en que sea así. Y con respecto a cómo llegamos, sí, llegamos obviamente después de un triunfo muy importante, logrado de una manera muy contundente con Libertad, pero yo creo que eso no significa nada, ¿verdad? Los clásicos son partidos completamente aparte, no importa generalmente cómo vienen los dos equipos, se juega de otra manera y obviamente nosotros vamos a entrar a ganarlo, no importa dónde sea la cancha, no importa dónde se juegue, pero son partidos aparte, o sea, no tenemos en cuenta que ya hay que olvidarse de lo que fue el partido de Libertad y enfocarse exclusivamente en esto, porque también ellos van a entrar también con esa misma mentalidad, ¿verdad? Sí, lo principal es no marearnos, ¿verdad? Eso es lo principal, sí. Obviamente, después de ganar, después de una seguidilla de 3 partidos, y especialmente como lo hicimos el último partido, da mucha tranquilidad en el trabajo que vienen realizando los chicos, ¿verdad? El cuerpo técnico. Y a eso hace y ayuda que estemos ilusionados con la manera en que vamos a encarar el partido, ¿verdad? Pero de todas maneras, creo que el torneo está todavía muy incipiente, los equipos todavía están todos pegados y es importante que tampoco no se nos suba a la cabeza eso, ¿verdad? Acá hay que encarar el partido con la mayor responsabilidad, hay que encararlo con la seriedad que pide un clásico, ¿verdad? Así que más que nada, sí, facilita que esta seguidilla que tenemos para el trabajo, pero no creemos que ninguno de los equipos es más que el otro. Hay que entrar a demostrarlo ahí en la cancha. Sí, de hecho nuestro equipo viene teniendo un promedio de edad de 26 años en las últimas formaciones. Vemos un crecimiento muy rápido y muy bueno de César Olmedo, de Alex Franco, de Hugo Benítez, ¿verdad? Todos chicos que se formaban en el club. También los jóvenes, Eric, que volvió, pero tiene 22 años, con Rodney estamos muy contentos, y bueno, y nuestra columna vertebral ahí con Gastón, Richard y Prato hacen también que los chicos puedan sentir que alguien le cuida las espaldas, ¿verdad? Y también muy contento porque nuestra pareja de centrales también se fue consolidando, y bueno, yo creo que esto de que el cuerpo técnico controle el equipo hace que también la confianza de ellos vaya creciendo, ¿verdad?
Bueno, esto es lo que decía el presidente de Olimpia, Coto Nogués, respondiendo a puntos que le consultábamos dentro de lo que es el superclásico y el presente un poco de Olimpia, aprovechando esta presencia suya en este acto de firma de contrato comercial entre Olimpia y este grupo. Y va a ser un clásico. ¿Querías acotar más algo de los números, Benicio, para que nos diga después que No, se te da la 40.000, dije, 40.000. Bueno, para vos se llena. 40.000. Sí, para vos se llena. Sí, porque el colchón que habla él, el Tano. Eso significa que vamos a tener 20.000. No. Viste que difícil le hace. Es que no le pegás pues nunca, Benicio. Pero ¿cómo hace para vender 25.000 entradas en 2 días? Salvo que salgas a regalar, ¿verdad? Cosa que no creo. ¿Cuánto había la otra vez? 8.000. ¿Dónde? Sí. 8.000. Ahora 15.000, el doble. Yo te pregunto una cosa. Y estamos... Te pregunto yo, ahora, para empezar nomás el debate. Los quincenales, los que cobran los sábados, mañana, los semanales, los quincenales, van a disponer de ese monto, o sea, un cierto dinero. Y ya representa algo importante. Verana, sí, pero vos lo querés. Ahí a duplicar es una cosa. Vos querés como si fuese en Europa. 3 meses antes ya no está todo vendido. No, el Real Madrid. No, quiero que sea como en Argentina, no necesito cruzar el océano. El Real Madrid porque ahora tenemos un sponsor que está asociado con el Real Madrid. Sponsor del Real Madrid. Para empezar nomás, ¿vos crees en este reporte? ¿Vos crees 100% en el reporte que te pasan? ¿Que hay 15.000? Sí. ¿Vos crees? Por lo visto que sí. Espera un ratito. Debo creer, pero no creo. ¿Y entonces? Y sí, pues estamos en Paraguay, pues. Nos miente todo. No hay no sabe cuándo miente, cuándo dice la verdad. ¿Sí o no? El plano lo que te da a entender es que nunca, esta gente siempre, sea Olimpia o sea Cero, tienen un número que después no... Y bueno, pero también un poco de pero está bien, es parte del código. Del juego, sí. Y claro, marketing es para entusiasmar, para estimular. Pues yo realmente no creo que lleguen a 40.000, que lleguemos. Si Jotita dijo 35.000 luego. Yo creo 35.000 como tope. O sea, ya está. Benicio, callate. Jotita ya dijo, el Papa ya dijo 35. No vaya a pasar eso. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, Ernesto. Ya, en un ratito estamos con Ernesto. Vamos a tener, aparte del deseo de todos los 4 acá, porque queremos que vaya mucha gente, si va a 40, 45.000, mejor todavía. Siempre da gusto un clásico con mucha gente, con ese calor, esa fiesta. Te entusiasma, ¿verdad? Relatas mejor incluso. De por sí luego te motiva. Ahora, sí, es cierto, tenés razón. Sí, en esta no te discutí porque estás concentradísimo. Nosotros mismos, aunque digamos que no, que somos profesionales, que todos los partidos son iguales. No, mentira. Mentira. En un clásico te empuja el ambiente a otro estímulo, es decir, estás de otra manera. Bueno. Salí de tu casa, camino al estadio de Luis Enrique, yo también te conozco, así como vos decís que vos me conoces. Y vos ya te vas ahí con esa adrenalina manejando, ¿sí o no? Sí, no. Ya está viviendo el partido. Yo en un clásico almuerzo ahora, hace unos años comencé a almorzar ahí cerca del portón de acceso. De la ansiedad, de la adrenalina, y ya no puedo contenerme, no puedo atajarme. Jotito toma en broma lo mío, pero y me suele decir, ¿verdad? Seguramente ahí, porque hay otro colega que también va muy temprano, ¿verdad? Pero es una costumbre de años, y a veces en este tipo de partidos con más razón, ¿verdad? Ya está Ernesto ahora. Bueno, Ernesto. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, el saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total, y de la audiencia Mega TV. A la pucha, son más esperados que Gustavo Alfaro, hermano. 3 veces te llamamos. Y no tenía que estar acá. ¿Pero qué te pasa? Dejala a tu compañero. Encima él salió ahora de su residencia. Fíjate, ya está la residencia. No sé si es de la suegra o la suya, ¿verdad? Pero dejale que es un momento de trabajo. Detalle ya. No, para más, su suegra es nuestra ídola. Va con onda, Ernesto. O sea que yo te quiero. Sí, re. La suegra de Ernesto juega en primera línea. Bueno, Ernesto, vamos a la parte más seria. Este tema de las 15.000 entradas que vos enviaste al grupo hace algunos minutos, ¿vos crees en esta info? Yo soy un poquito del equipo de Tano. Yo creo que de estas 15.000 entradas tenemos 12.500 aproximadamente, pero es un poco el incentivo también para el hincha de Cerro Porteño, como también para la gente de Olimpia, por supuesto, que yo creo que también
van a estar copando ese sector. Pero sí, yo creo que tenemos 12.000 entradas aproximadamente vendidas, Luis Enrique. Está bien, está bien. ¿Y vos crees que se llega a cuánto este domingo? Yo creo que llegamos a las 26.000 personas aproximadamente. 26.000 personas. Yo soy un poquito más optimista. Sí. Yo confío en 30.000 más o menos. Yo creo que llegamos a las 30.000 personas. Yo estoy con Ernesto con sus números y yo me daría por satisfecho con 30.000. 30.000 está. Sí. Está. Ahora, Gustavito, vos que estás ahí también, decime, Olimpia al final oficialmente recibió 1.200 o 1.300. Un número exacto no hay, Luis Enrique. Estamos aguardando ese detalle, pero serían unas 1.000 entradas, unas 900 para la venta y 100 de gentileza. Pero esto a confirmar, reitero, Olimpia también estaba aguardando ese detalle para poder sacar. Ya mencionaba el presidente de la institución con respecto a la exclusividad que van a tener los socios, y él lo adelantaba en la conferencia de prensa de orden comercial, Luis Enrique. Pero ya se agotaron esas entradas que citas de un poquito más, un poquito menos. Todavía no salieron a disposición de la gente. Ah, ¿todavía Olimpia no distribuyó? No, porque justamente estaban esperando el número exacto para poder diagramar la organización, pero estábamos hablando, reitero, que rondaría por esos números. Al mediodía mencionaban, pero hice la consulta y todavía estaban esperando ese detalle. Va a ser un sistema canje previo para luego ir a retirar. Hay que mencionar que todos los socios, en este caso de Olimpia, van a tener la prioridad, pero deben abonar sus entradas. Y Olimpia tiene un sistema de primeramente canjear sus entradas y posteriormente ir a retirar y abonar dichos tickets de Luis Enrique. Bueno, exacto. El presidente Coto Nogués dijo que esta tarde. Ahora me recuerda, recién le escuchamos y dijo esta tarde, Coto Nogués. Entonces esta tarde va... Escuchamos un poco, a ver. Bueno, como se sabe, cuando somos visitantes las entradas son muy limitadas, así que eso va a estar habilitado solamente para socios por orden de compra y se va a estar habilitando hoy a la tarde y ahora al mediodía se va a estar anunciando en las redes sociales el mecanismo, ¿verdad? Bueno, ya está clarito, entonces ya no le molestamos a Gustavito con ese tema. Volvemos contigo en esto que estás allí también. Bueno, hoy es viernes. Estamos ya en un día estratégico. El partido es pasado mañana. Se han disipado más las dudas. Piris, Enzo, ¿quién hará pareja central en Cerro Porteño? A ver. Ernesto. Sí, hoy es un día clave, Luis Enrique. Hoy va a ser la práctica más importante porque va a estar realizando fútbol el técnico Manolo Jiménez, ¿sí? No, te escuchamos, seguir más. Es el delay. Sí, me parece que allí va a ser la práctica más importante y vamos a sacarnos un poquito de esa duda que tenemos nosotros. Obviamente ya el técnico seguramente tiene en la cabeza, pero es la única duda que nosotros manejamos. El ingreso o no de Robert Pinilla Mota en el medio sector, y yo me juego de que Ronaldo de Jesús va a ser la dupla de Javier Báez en la saga central. Así que con esto, y me juego, Luis Enrique, el equipo de Cerro para jugar ante Olimpia. Jan Fernández, quien estaría retornando al arco de Cerro. La zona defensiva, Alan Benítez como lateral derecho, Javier Báez, Ronaldo de Jesús y el chico Diego León por izquierda. En el medio sector, por derecha, Juan Manuel Iturbe, Robert Pirida Mota, Rafael Carrascal y Derlis Rodríguez. En ofensiva, el Pachi Carrizo, capitán del equipo, junto a Francisco Chico da Costa, el más probable onceno de Manolo Jiménez para recibir digo bien, a Olimpia el día domingo. ¿Inquietud para Enzo? ¿Ahora? Para Ernesto, digo. Porque a mí la duda que me queda es que le saca a Enzo de este clásico. Yo no lo haría. Por eso. O tampoco descarto. Perdón, Luis Enrique, perdón, Tano. Y tampoco yo quiero descartar de por allí que si se da el ingreso de Robert Pirida Mota, Enzo Jiménez corra por el sector derecho como volante por derecha. Pero ese debería ser el movimiento más inteligente que debe hacer. ¿Y Iturbe? ¿Y qué te aporta Iturbe? A la banca. Pero no te aporta nada, Iturbe. Sí. Vas a jugar por nombre. Olimpia ya te demostró que empieza a tener cierta fortaleza por izquierda a la hora de atacar. Y que si no se le marca como se le debe marcar, como lo hizo Libertad,
puede pasarla mal. A la Benítez de marca tiene 0. Y si no le pones un aliado, que puede ser Enzo Jiménez, puede llegar a sufrir por ese costado. Aparte, sería demasiado castigo para un jugador que es súper regular desde que ha vuelto al equipo. ¿Por qué debería sacarlo? Yo creo que lo va a jugar Iturbe. Sí. Gracias. ¿Va a jugar por nombre entonces? No Depende. no por rendimiento. Depende. No sé, ¿qué es lo que depende? Y el Iturbe luqueño, por ejemplo, yo lo pongo de titular. No, pero el Iturbe general. Sí, pero entró en el segundo tiempo en ese partido, donde Cerro fue no jugó bien. Yo no creo que lo saca Iturbe. ¿Y sí? Es el único jugador en ese mediocampo que te puede dar aceleración. Después no tenés otro. Yo hoy como está Iturbe, yo con respeto a su opinión, pero yo me voy más con el Tano. Yo le dejo para el segundo tiempo a Iturbe. Hoy yo no lo veo a Iturbe. Él de cierto lo dice la cambio de aceleración y todo, pero yo a Iturbe hoy no. Yo lo único que digo. Pero es Iturbe. Enzo tiene que jugar, no sé dónde, pero tiene que jugar. ¿Y para qué lo vas a sacar del lugar donde te está funcionando? Y yo no lo saco. No, él decía en caso eventual que ingrese Piri Damota. Es que le quiere dar más marca a ese medio por lo visto. Bueno, pero si juega en todo caso por extremo, bueno, tenés la aceleración de Iturbe, pero si vos decís, de acuerdo a la lectura del partido, Jotita, por ejemplo, segundo tiempo, que ya hay menos piernas, ¿verdad? 15, 20 minutos, pues ya acá pues se corre mucho, pues. Sí. Bueno, le metés ahí a los 15 minutos, su aceleración puede hacer triza la defensa de Olimpia. Depende cómo está el partido. Y claro. Porque si Olimpia te está ganando el clásico 1-0, 2-0, te va a cerrar espacio y Iturbe con espacio cerrado donde no funciona. Sí. Ya no va a salir del fondo. Ya no, él necesita correr, él necesita tener campo para explotar su velocidad. Porque él. O sea que de entrada eso puede decir que Olimpia se le va a abrir. Yo te puedo asegurar que Olimpia va a salir a atacarlo a Cerro. O sea, claro. Atacarlo no desmedidamente. Pero no es que como en otros clásicos va a salir a esperarlo, a ver qué pasa y a contragolpearlo. No hay los clásicos así. Sí, los clásicos anteriores fueron así. Olimpia salió cauto, tranquilo, esperando y después lo contragolpeó. No, y por eso te digo, de entrada te digo. O sea, Olimpia que entienda, ¿verdad? Que no va a ser la defensa de Deportivo Luqueño. Bueno, vamos a ir redondeando, Ernesto, lo de Cerro, porque ya viene Alfaro, me están diciendo. A ver, ¿qué más de Cerro Porteño, Ernesto? Sí, hoy va a estar reactivando el equipo de Manolo Jiménez, donde me parece ya vamos a tener un poquito más de confirmación ya respecto al onceno, que no creo que salga mucho Luis Enrique, pero es importante esto que estamos debatiendo, porque se podría dar ese ingreso de Robert Piri Damota y tirarlo por el sector derecho a Enzo Jiménez, que no es descabellado, y más todavía con la confianza hoy también que tiene Manolo con el jugador Enzo Jiménez. Así que a esperar entonces más crecimiento también en cuanto a la venta de entradas. Ya como lo mencionaban ustedes, de manera oficial tenemos el reporte de que hay 15.000 entradas vendidas, digo bien, hasta ahora para el clásico del domingo. Bueno, nos vemos mañana aquí en el estudio, Ernesto. Sí, y lo invito al profe a compartir mañana allí en los estudios de Deporte Total. Y si no se acobarda va a estar aquí, o si no... no va a estar. Sí. Gracias, Ernesto. Viste cómo es. Gustavito. Igualmente. Un abrazo. Dale, Gustavito limpia. Esa es la teoría de Martín Palermo, que tiene todo previsto para lo que va a ser el encuentro del día domingo. Si bien hay algunas que otras movidas a nivel del plantel general, pero reitero, equipo que gana no cambia. Hay una tranquilidad con respecto al 11. Esta tarde va a ser un entrenamiento importante. Ya ayer hizo tal vez el más importante y hoy, a partir de hoy, ir bajando las cargas. El plan de trabajo de la gente de Olimpia. Hoy, esta tarde, entrenamiento. Mañana en horas de la mañana, a las 9 de la mañana será el entrenamiento, luego ya quedarán concentrados en la Villa Olimpia para lo que va a ser Gastón Olveira en el arco, César Olmedo, los centrales Junior Barreto con Manuel Capazo y por el sector izquierdo Facundo Zavala. En el medio sector va a estar Eric López, Redes por los extremos, los volantes Ale Franco con Richard Ortiz y Hugo Benítez con Lucas Prato. Ese sería el onceno que va a repetir nuevamente Martín Palermo. En las últimas horas, desde Brasil ha surgido algún que otro rumor con respecto a un interés de un equipo brasileño por Lucas Prato, pero eso no corre. Ya la dirigencia Olimpia ha descartado, aunque siempre hay que estar atentos a cualquier tipo de información, pero mencionando nada más del interés del equipo, de un equipo brasileño con respecto a Lucas Prato, Luis Enrique. Bueno, perfecto, Gustavito. ¿En cuántos minutos arranca todo allí?
Se abrió la puerta y le pido a Jonathan que vaya abriendo el panel porque en este momento va ingresando Rubén Martín Ruiz Díaz, va ingresando el Consejo Ejecutivo porque vamos a iniciar puntualmente, son 12:28 minutos, ya lo vemos a ingresar, lo vemos a Tilio Cabral, lo vemos al señor Barreto, lo vemos al presidente del Sportivo Ameliano. También están todos los miembros del Consejo Ejecutivo aquí presentes que van ingresando lentamente en la entrepuerta. Veo y observo también que van llegando también otros directivos. Ya lo veo al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, que hace su presencia. Ya en este momento ingresa también el profe Gustavo Alfaro y, como ven, ya plenamente uniformado, con el buzo puesto, si así podemos llegar a mencionar, de la selección paraguaya. En el centro, un poco centro de la izquierda, Gustavo Alfaro, se va ubicando también el presidente en minutos nada más. Lo vemos al señor Hugo Kuroki, también partes del departamento de selecciones que están en este momento: Jorge Cáceres, Enrique Sánchez, Luis Canonikov, que es el secretario general. Van llegando los directivos de la selección paraguaya y todo pronto, todo listo, Luis Enrique. 12:29 minutos y va a arrancar puntualmente esta conferencia de prensa. Ya también está Justo Villar para arrancar. Está tan esperada el anuncio oficial. También ya lo vemos al profe Paulo Rosso en este sector, mientras se van ubicando todos en esta zona. Ya en este momento va ubicando. Centro, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vamos a ver, a la derecha lo ubican al profe Elvio Paulo Rosso. A la izquierda, al lado del profe Gustavo Alfaro, estará Justo Villar. Esa es la temática de la mesa, como ya pueden observar. En este momento se aguarda toda la presencia y la llegada de los miembros del Consejo Ejecutivo para que vayan ocupando sus respectivos lugares para poder iniciar esta conferencia de prensa. Ya en este momento ahí vemos, ya lo vemos también al cuerpo técnico de la selección paraguaya, algunos que ya lo observamos trabajando en la selección de Costa Rica con el uniforme puesto de la selección paraguaya, vestidos de azul, con buzo de azul, ya en este momento. También uno de los encargados, el señor Gustavo Villamayor, también uno de los encargados del departamento de selección, departamento de logística, que van ubicando. Lo veo al profe García Arena, a la doctora Dulce, que es la fisióloga. Estamos observando y van ingresando todos para este inicio. Esperando, ya lo veo si hay alguien falta del Consejo Ejecutivo, el último en ingresar, porque ya se está a punto de cerrar la puerta. Luis Canonikov ingresando, los vemos a Nayo Caballero también, que estuvo hace minutos también una reunión del departamento de seguridad con respecto al clásico. Y ahora creo que está todo listo para arrancar la conferencia de prensa de la selección paraguaya. Reitero, encabezando la parte en el centro, el licenciado Robert Harrison junto al profe Gustavo Alfaro. A la derecha del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el profe Paulo Rosso, y a la izquierda del profe Gustavo Alfaro, Justo Villar. Ahora sí, podemos dar el visto bueno para que Fer arranque la conferencia. En este momento, por favor, ahí van ubicando y vamos a ver para poder arrancar. Están aguardando ese último detalle, conversando un poco en este momento. Ahora Fer, por favor. Antes que todo, sean bienvenidos a la Casa del Fútbol Paraguayo, que hoy abre sus puertas para recibir el inicio de una nueva etapa en la albirroja, con la llegada del entrenador Gustavo Alfaro, que desde hoy asume la conducción técnica de la selección nacional junto a todo su equipo de trabajo. Nos acompañan para este acto el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, el director deportivo de la Selección Nacional, el señor Justo Villar, el coordinador general de las selecciones juveniles masculinas, Elvio Paulo Rosso, e igualmente damos la bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo de la APF, integrantes del cuerpo técnico albirrojo e invitados especiales. A continuación,
invitamos al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, quien dirigirá unas palabras con relación al inicio de esta nueva etapa en la selección nacional. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, como dijo recién, a la Casa del Fútbol Paraguayo. Profe, te damos oficialmente la bienvenida a nuestra querida selección, donde nuestro orgullo, vas a poder dirigir nuestro orgullo, el nuestro y de todos los paraguayos. También a dar la bienvenida a Justo Villar, director de selecciones, Elvio Paolo Rosso, el director de las juveniles, que va a oficiar de enlace con la selección mayor. También agradecer al Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol el acompañamiento y sobre todo el fortalecimiento institucional que significa el apoyo que genera cada uno de ellos hacia mi persona. A todo el staff de la Asociación Paraguaya de Fútbol también muchas gracias. A todo el cuerpo técnico del profe Gustavo también dar la bienvenida, a la asociación, a Paraguay, a Asunción específicamente. Para nosotros es un momento único, un momento donde queremos compartir nuestra alegría con todos de poder tener un cuerpo técnico de esta jerarquía. A todo también el staff de la Selección Nacional que nos acompañan el día de hoy, a todos los señores periodistas que agradecemos profundamente también porque hoy le hicimos madrugar con el profe porque ya estuvieron todos ahí en el aeropuerto y de vuelta aquí acompañando a la presentación del profe Gustavo. Hoy tenemos que comenzar una nueva etapa en nuestra querida selección, dando un paso firme a lo que sería las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Nos toca 3 combos este año, 3 combos difíciles que nos vamos a preparar de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho. Lastimosamente los últimos resultados no nos acompañaron y esperemos que el profe Gustavo con todo su equipo pueda darnos ese granito de ayuda y de apoyo para poder llevar adelante ese sueño que tenemos todos los paraguayos. Hoy, aquí en la asociación, queremos, profe, darte todo nuestro apoyo. Quiero que cuentes desde mi persona hasta el último funcionario de la asociación para el acompañamiento, para el apoyo en todas tus funciones como cabeza del cuerpo técnico. Tenemos un plantel espectacular dentro de la selección. También hemos tenido una gran actuación con la selección sub-23, que sería el recambio de nuestra selección, y algunos que ya están como para estar en la selección mayor también. Así que vas a tener una dura tarea, profe, en poder elegir lo mejor para este primer combo. El día de hoy vence el plazo de la presentación de la lista larga para luego confirmar dentro de una semana la lista corta que vendrán a los Juegos contra Uruguay y Brasil. Así es que quiero agradecer de vuelta a todos por la presencia y la verdad que a mí ya me escuchan siempre, ahora queremos también escucharle al profe Gustavo Alfaro. Así que muchísimas gracias y profe, bienvenido de vuelta a nuestra capital de la ciudad a nuestra capital, Asunción, la ciudad capital de Paraguay. Así que muchas gracias. Palabras del licenciado Robert Harrison. En este momento el abrazo con Gustavo Alfaro, quien va a tener la palabra en este momento. Al nuevo entrenador de la selección nacional, citamos a los integrantes de su cuerpo técnico, los asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli, los preparadores físicos Sergio Chiarelli, Pedro Arbeláez,
Diego Carranza, el preparador de arqueros, y Alejandro Manograsso, videoanalista. Profesor Gustavo Alfaro, tiene usted la palabra. Palabras del licenciado Robert Harrison. En este momento el abrazo con Gustavo Alfaro, quien va a tener la palabra en este momento. Al nuevo entrenador de la selección nacional, citamos a los integrantes de su cuerpo técnico, los asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli, los preparadores físicos Sergio Chiarelli, Pedro Arbeláez, Diego Carranza, el preparador de arqueros, y Alejandro Manograsso, videoanalista. Profesor Gustavo Alfaro, tiene usted la palabra. Buenos días para todos. También citar a Iván Terchaski, que es nuestro psicólogo, que selección de Costa Rica en la última Copa América. Sinceramente, muchas gracias en nombre del cuerpo técnico nuestro, a usted, presidente, a Elvio, a Justo, a toda la Federación Paraguaya por haber pensado en nosotros en este tiempo de la selección. Para nosotros no fue una decisión sencilla, no fue algo simple, más que nada, más allá de que teníamos dentro de nuestro contrato, siempre se pone una cláusula de salida, de un tiempo a esta parte hay cláusulas de salida que se ponen dentro de los contratos, pero de pronto realizarlas, esas cláusulas no son fáciles, no son sencillas. Por lo general esas cláusulas se ejecutan para sacar entrenadores y no para llevar entrenadores hacia otros lugares. Y en ese sentido, más que nada, porque veníamos haciendo, nosotros sentíamos un muy lindo trabajo en Costa Rica, donde también nos había tocado llegar en una situación de una dinámica negativa en un momento, y se había revertido y se había hecho un recambio generacional muy grande, con todos los riesgos que eso implica, de riesgos de resultados, de las necesidades, porque siempre en el fútbol los resultados son perentorios y las búsquedas y las necesidades siempre están a la altura del día. Y como bien dijo el presidente, cuando esta es nuestra tercera selección, que iniciamos el proceso de una tercera selección, y cuando uno dirige una selección nacional, dirige el orgullo, la pasión, el amor, el sentimiento de una patria. No hay nada más lindo que cuando uno se pone la mano en el pecho y está escuchando el himno nacional antes de jugar un partido. Y es un sentimiento que tiene la capacidad de unir a todo un país. Obviamente que cada país está atravesado por sus rivalidades, porque el fútbol es pasión. Paraguay es un país muy pasional y muy futbolero, pero la selección nacional une, la selección nacional no discute, la selección nacional gestiona, aglutina y en definitiva en columna todos detrás de un objetivo. Entonces, cuando uno sabe que recibe este mandato, está recibiendo no solamente el privilegio que da. Bueno, se cortó el audio justamente donde estamos. Tenemos un pequeño problema de audio. En esta parte, en ese sentido, la responsabilidad En esta parte. Apagó su micrófono él. Vamos a ver en este momento. en esta parte por lo menos nos quedamos Sin querer apagó el micrófono, creo que él. Podría ser. ¿No le puede decir ahí a Fercho a alguien? No sabíamos si esto se podía llegar a dar o no. Ningún micrófono sale en ningún medio. Estamos punteando y no sale. Una vinculación y después hablar con la familia, hablar con el cuerpo técnico, ver si estábamos dispuestos a dar este paso, y dimos este paso convencidos también de... Sale todo mal, Gustavito, el audio. Apagó el micrófono. Si le puede indicar ahí que no sale, en ningún medio sale el micrófono. Que a lo mejor los resultados no son los que se esperan, pero yo digo que es... No puede poner el de Tigo, a lo mejor el Tigo... La eliminatoria más difícil del planeta, la eliminatoria de Conmebol, es la eliminatoria más competitiva y más difícil del planeta, y en ese sentido es muy complejo. No sale ni en YouTube, ni en Tigo, ni en nada, el micrófono en el fondo, Gustavo. Muy grande, y eso generalmente me motiva mucho, nos motiva mucho a tomar este desafío por lo que hay detrás. Y más que nada entendiendo de que las potencialidades que tiene Paraguay son muy buenas. Y en ese sentido estamos convencidos de que el trabajo que tenemos por delante es mucho, es grande, pero que tenemos
un material muy bueno como para poder llevarlo adelante. Y en ese sentido estamos aquí para ayudar, estamos aquí para colaborar, estamos aquí para ponernos al servicio de la selección, para ayudar con nuestro trabajo y ojalá con el trabajo de todos, porque esto es algo que no se consigue únicamente con el trabajo de un entrenador, no se consigue únicamente con el trabajo de un equipo, no se consigue únicamente con el trabajo de una junta directiva, sino que se consigue con el trabajo de un país entero. A mí me gustaría hacer una selección con las puertas abiertas. Todo jugador paraguayo que esté jugando en cualquier parte del mundo tiene las puertas abiertas para la selección. Para mí la selección es una invitación, no es una obligación venir a la selección nacional. Uno los invita a venir a la selección nacional, pero tienen que saber que hay un compromiso que se asume cuando uno viene a la selección nacional, que cualquier cosa personal se tiene que dejar de lado. No hay nada más trascendente, no hay nada más importante, no hay nada más objetivamente clave que el hecho de defender la camiseta de la selección nacional. Y a mí cada vez que me toca llegar a una selección nacional, lo que yo quiero volver a recuperar ese sentimiento genuino que cuando uno empezaba de pibe a jugar al fútbol, soñaba con jugar en primera y lo segundo que soñaba era jugar en la selección nacional. Entonces a mí me gustaría tener un equipo, una selección nacional donde los jugadores sean hinchas de la selección, donde vengan por el amor por la selección, donde sepan que vienen a defender el prestigio de un pasado que fue muy importante, a luchar por su presente, pero fundamentalmente con la convicción de hacerlo por el sentimiento sublime, por representar algo que está por encima de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede estar por encima de lo que significa la selección nacional. Por eso para mí la selección nacional es una prioridad, la selección nacional es una invitación y la selección nacional es un compromiso. Es un sentimiento, es una manera de ser, una manera de proceder y una manera de buscarlo. Y eso es lo que quisiera tratar de conformar como seleccionador nacional. Eso es algo que lo hablaré con los jugadores cuando tenga la posibilidad de tenerlos, para ver de qué manera nosotros nos vamos a conectar con la selección nacional, qué es lo que queremos, por lo que todos buscamos es tener esa gran chance, esa linda chance que últimamente le ha sido esquiva a Paraguay, que es participar de una Copa del Mundo. No hay nada más lindo, no hay nada más sublime que cuando uno está jugando una Copa del Mundo. Y ese es un sueño que nos tiene que comprometer y es un sueño que nos tiene que movilizar. Así que detrás de eso venimos, detrás de esa búsqueda estamos aquí. Sabemos que por delante hay muy poco tiempo, hay muchas cosas que tenemos por hacer, hay muchas cosas que hay que tratar de incorporar y de entender que son necesarias, que son imprescindibles, pero que son claves si nosotros queremos y pretendemos que Paraguay esté disputando la próxima Copa del Mundo. Así que muchas gracias, presidente, por brindarnos esta posibilidad. Justo, Elvio, para mí y para mi cuerpo técnico es un desafío muy grande y es un privilegio muy, muy lindo estar al frente de esta hermosa pasión que es la selección nacional y del prestigio que significa dirigir la selección de Paraguay. Primeras palabras de Gustavo Alfaro como entrenador oficial de la selección paraguaya. Vamos ahora a escuchar la ronda de preguntas. Por el licenciado Robert Harrison y del nuevo entrenador de la selección nacional, el señor Gustavo Alfaro. Pasamos a la ronda de preguntas. Les pido mencionar sus nombres y los medios al cual pertenecen. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenido, profesor. Le deseo éxitos, presidente. A los que están presentes, un saludo para todos. Pedro Torres, de Tigo Sports. Gustavo, ¿cómo lo ve desde su opinión? ¿Existe una manera determinada de estructura de juego para que Paraguay explote sus potencialidades o tendrá que ir adaptándose definitivamente de acuerdo a cada partido? Siento de alguna manera que ha sido opinión nuestra, de los dirigentes también, que de alguna u otra forma a Paraguay le caería mejor volver a una estructura parecida a lo que ha hecho históricamente, que es solidez, músculo, fuerza, recuperación, salida rápida, ese tipo de juego. Y le quisiera preguntar en su análisis hoy cómo está o cómo pondera a Paraguay dentro de las clasificatorias o la competencia que tienen con Conmebol, y a quien corresponda la pregunta de hasta cuándo es el contrato con el profesor Alfaro y el cuerpo técnico. Empiezo yo, le meto.
A ver, yo digo que hay algo que siempre identificó a Paraguay. Y lo digo no simplemente porque me ha tocado enfrentarlo cuando vine con Ecuador o cuando tuvimos la chance en la última Copa América con Costa Rica, sino he venido con equipos a jugar Copa Sudamericana, he venido con equipos a jugar Copa Libertadores. Y siempre jugar contra equipos de Paraguay era jugar contra equipos incómodos. Era jugar contra equipos que eran sólidos, equipos que eran prácticos, equipos que eran muy difícil de vulnerarlos, equipos que tenían esa capacidad de saber sufrir y que en un momento donde uno se descuidaba tenían la capacidad de hacer valer lo que tenían. Si uno mira para atrás, Paraguay siempre ha tenido defensas muy sólidas, siempre han sido equipos aguerridos y siempre han tenido jugadores de mitad de cancha para adelante que le daban con su impronta personal ese toque distinto. Y era una conjunción que lo hacía ser competitivo, donde de pronto uno podía competir en un plano de igualdad porque era fuerte en determinados aspectos. Yo creo es muy complejo y no me corresponde a mí analizar para atrás, no me corresponde porque yo tengo que analizar para adelante. Yo puedo analizar lo que observo, lo que veo. De pronto, como bien decía el presidente, en los Juegos Olímpicos, más allá de que hay mucha diferencia de jugar un olímpico a jugar una eliminatoria o jugar un mundial, y todo es parte de un proceso. Pero yo vi cosas en los olímpicos que se había recuperado y punto desde la esencia de lo que fue siempre Paraguay. Y hay otras cosas que todavía cuesta, porque cuando uno analizaba cosas, de pronto las transiciones rápidas, no solamente que le cuestan a Paraguay, sino que le cuestan a un montón de equipos que pasó en Copa América, o pasó en eliminatorias, o pasó en los Olímpicos. Esas transiciones rápidas, cuando agarran a un equipo abierto y lo agarran no bien ordenado en ese aspecto, se hace padecer. Y eso de pronto, Japón es un equipo que lo hace muy bien. Lo digo porque me ha tocado enfrentarlo, hemos enfrentado en partidos amistosos antes de jugar el Mundial, uno vio el Mundial que hizo y uno ve la manera en que Japón trabaja. Entonces no es una casualidad que tengan esa respuesta en ese aspecto. Entonces yo creo que hay que volver a recuperar algunas cosas, sí hay que volver a recuperar algunas cosas. Hay unas cosas que son buenas, sí hay muchas cosas que son buenas, porque yo digo, a veces es tan finito el resultado y nos terminamos a veces deteniendo tanto en el resultado que nos olvidamos de mirar con otra perspectiva diferente. Y el resultado muchas veces puede ser un accidente de un partido, o muchas veces es una consecuencia de una búsqueda. Entonces yo soy convencido que el resultado llega como consecuencia de una búsqueda, no llega, pues a veces por accidente sí. ¿Cuántos partidos de fútbol vio que son parejos y de pronto una pelota parada termina definiendo el destino de un partido? Entonces a veces son los pequeños detalles que terminan marcando las grandes diferencias. Y ahí en ese sentido yo digo, ¿qué es lo que se tiene? Sigue teniendo Paraguay las mismas cosas que tuvo históricamente, porque las sigue teniendo. Y tiene también, si bien de características diferentes, jugadores que de mitad de cancha para adelante tienen un talento natural que pueden generarle problema a cualquier selección que tengan enfrente. Entonces a mí me parece que Paraguay está en condiciones de jugar de igual a igual contra cualquiera. Y eso es algo que lo primero que lo tienen que sentir y lo primero que lo tienen que entender son los jugadores. Eso es lo que yo pienso desde afuera. Lo podré confirmar en la medida que pueda trabajar con ellos, que pueda hablar con ellos, que pueda verlos, que pueda tratar de ver cómo responden ante determinados estímulos. Y después los entrenadores, yo digo que mejor entrenador es aquel que tiene la capacidad de encontrar la estructura que mejor contiene las individualidades que uno tiene. Porque yo puedo decir, yo quiero jugar de esta manera, pero si no tengo los jugadores para jugar de esta manera, ¿por qué voy a imponer yo mis condiciones? Entonces yo lo que tengo que tratar de ver es de qué manera podemos encontrar una estructura que pueda contener las capacidades individuales que nosotros tengamos para darle un sentido de equipo, para que nosotros busquemos los partidos de una determinada manera que nos terminen dando la posibilidad de conseguir eventualmente un resultado. Pero yo creo que hay un montón de cosas
que Paraguay las tiene, que las tiene que volver a recuperar, que tiene cosas que son muy buenas, que las tiene que seguir haciendo y que tiene que dar una versión de decir, hay algo más que tenemos que hacer. Porque si uno ve para acá, uno ve que Paraguay sacó puntos con los equipos que están abajo de Paraguay. No sacó puntos con los equipos que están por encima de Paraguay. Y hay que sacar puntos contra todos, porque acá esto es un campeonato que se llega a la meta por una sumatoria de puntos. Y ahí es donde uno tiene que sumar en cualquier condición, no solamente en condición de local. Y en ese sentido es trabajar más, no sobre las formas del parado de un equipo en la cancha, sino la mentalidad de enfrentar un partido. Y el hecho de no sentirse inferior a nadie es lo que le da la pauta de jugar de igual a igual contra cualquier rival en cualquier circunstancia. Entonces, si me decís a mí qué quiero, yo quiero eso. ¿Qué quiero? Quiero un equipo que juegue de igual a igual contra cualquier rival en cualquier condición. Que eso no signifique que uno pueda enfrentar rivales que tengan más capacidades que las que uno puede tener. Pero yo digo que tiene todos los argumentos como para poder hacerlo. Entonces, a mí me parece que es una construcción que nosotros tenemos que hacer en un mientras tanto donde no tenemos tiempo para probar, donde hay que tratar de acertar rápido, donde no hay tiempo para trabajar, porque en selección nacional no hay tiempo para trabajar. Es tratar de gestionar, es tratar de dosificar, es tratar de ver cómo llegan los jugadores, es tratar de entender la realidad. Las veces que me he pasado a decir, bueno, este partido lo voy a plantear así, 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 y en el momento que me llegaban la convocatoria de los jugadores se te caían 2 o 3 por lesionados, o por esto, por lo otro, y no podías armar eso. Entonces, acá hay que esperar hasta último momento. Entonces, en este tiempo de seleccionador nacional, la clave es cómo gestionamos, la clave es que nos conozcamos, la clave es que tengamos claro qué es lo que pretendemos para la selección nacional, qué estamos dispuestos a hacer, qué sacrificios estamos dispuestos a hacer, qué cosas estamos dispuestos a dejar de lado por la selección nacional, porque si no estamos dispuestos a sacrificar cosas, a dejar cosas de lado por la selección nacional, es imposible que podamos conseguir cualquier objetivo. Entonces hay que tener un objetivo de grandeza que tiene que ser la resignación, porque estoy resignando cosas por algo que me supera en amplitud y en altitud, que es la selección nacional, que es un escudo, es una bandera, es un himno nacional, y eso nunca va a estar, ningún jugador va a estar por encima, ni ningún entrenador puede estar por encima de ese sentimiento. Entonces, lo que yo pretendo es tener una selección que privilegie esa manera de sentir, esa manera de proceder y esa manera de conectarse con lo que es una selección nacional. Próxima pregunta. Tiene que contestar hasta cuándo el contrato. Hasta finales de la eliminatoria y o mundial. Profe, buenas tardes, bienvenido. Saludo también para todos los presentes. Profe, le quiero preguntar, ¿cuán ventajoso le puede resultar a usted trabajar con algunos paraguayos con quienes ya estuvo a nivel de clubes dirigiendo? Y hablo esto del punto, imprimir a nivel táctico rápidamente la filosofía de juego que quiera tener con la selección paraguaya, y obviamente esto por el poco tiempo que tendrá de aquí al combo de eliminatorias que ya será en septiembre. Después le quiero preguntar, o le hago ya directamente la consulta al profe Elvio Paolo Rosso, si tiene una nueva función ahora, si nos puede dar también detalles, porque lo vimos trabajar en formativas con la sub-23 y con las demás selecciones siendo director, y ahora estando un poquito más de cerca, es lo que podemos notar con la selección absoluta. Elvio, arranque. Sí. Ahí está. Ahí. Hola, bueno, buenos días. La función de siempre, soy coordinador de los juveniles y ponemos toda la estructura de menores a disposición de Gustavo. Nosotros creemos, y a partir del contacto permanente con el presidente Robert, que es una familia, y la familia se ayuda, colaboran. De acuerdo a la metodología de trabajo que tenga Gustavo, nosotros arrimaremos, si quiere sparring, si quieren jugadores determinados que a veces necesitan para hacer sus prácticas. Así que desde ese punto de vista voy a poner toda a disposición de él, y en el tema de la logística colaborar con Justo, que aparte es un amigo de la vida, ¿no? En cuanto, sí he tenido jugadores que obviamente he tenido el privilegio de trabajar con ellos, de compartir con ellos distintos momentos en distintos equipos, y he tenido la mayoría que los he enfrentado. Me ha tocado enfrentarlos ya sea en selección nacional o enfrentarlos en equipos o verlos.
En el fútbol argentino es como que es muy habitual que el jugador paraguayo vaya o muchos jugadores argentinos o entrenadores argentinos vengan acá. Hay mucha similitud en algunos aspectos de sintonía en ese tipo de situaciones y obviamente que eso es, no sé si una ventaja, pero sí de pronto un conocimiento previo que uno tiene que puede ser diferente cuando se trabaja detrás de otra idiosincrasia. Y ahí creo que en la previa puede ser importante, porque es como que uno los tiene medidos, los tiene más calibrado en ese aspecto de saber que son jugadores o que los tuvo, o jugadores que los enfrentó, o jugadores que los analizó porque los tuvo que enfrentar y los tuvo que ver de qué manera neutralizarlos o ver de qué manera uno le podía intentar generar algún daño, y en ese sentido se tiene mucha más cercanía en cuanto a las respuestas. Ahora, eso es, como digo, es como el talento, ¿no? El talento es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Si no se tiene talento no se puede jugar al fútbol. Ahora, con talento únicamente no se puede jugar al fútbol. Si no se tiene algo más, una capacidad que haga que ese talento se pondere en otro nivel, que tenga una capacidad para sobreponerse a momentos adversos, que tenga una capacidad para mantener enfocado en un nivel de concentración alto para poder potenciar ese talento, el talento termina siendo muy acotado. Entonces, ese conocimiento es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Creo que como punto de partida está bien, pero como punto de llegada me parece que hay que hacer y hay que buscar mucho más. Profesor, ¿cómo le va? Johnny González para ABC Cardinal, ABC TV. Le quería consultar sobre la situación de los nacionalizados, cómo va a tratar ese tema, y recién decía puertas abiertas de la selección nacional a todo futbolista paraguayo. ¿Eso significa que no habrá ese trabajo de cambio generacional que ya lo hizo en Costa Rica? Aquí todos van a jugar, profesor, hablo de experimentados, de jóvenes, con esta descripción que acaba de hacer de las puertas abiertas de la selección nacional. Sí, mire, en Ecuador también me tocó el recambio generacional. En Ecuador me tocó una selección que había terminado, no había podido clasificar al Mundial de Rusia, con una generación que ya se retiraba, y había que hacer un recambio generacional con todo lo que eso implica, ¿no? Y de pronto me tocó poner jugadores en la selección nacional que tenían muy poquitos partidos en primera. Me acuerdo Moisés Caicedo tenía 9 partidos en primera división, y yo me acuerdo que teníamos que debutar contra Argentina en la cancha de Boca, y le digo, vas a jugar contra Messi. Le digo, si le vas a pedir un autógrafo perdemos 3-0. Le digo, tirale un caño y metele una murra. No lo lesioné, pero entonces me miraba, y ese el chico después terminó jugando en Brighton y hoy está en Chelsea y tiene una cláusula de salida millonaria en ese aspecto. Y lo mismo me pasó con un montón de chicos jóvenes, Piero Hincapié, Jeremy Sarmiento, Gonzalo Plata, y así un montón de chicos jóvenes que hoy son la base de ese equipo de Ecuador. Y lo mismo me pasó ahora con la selección de Costa Rica, con muchos chicos muy jóvenes de 18, 19, 20, 21 años. O sea, Jaylan Mitchell, un chico que hace un año no jugaba en primera división, nosotros lo llevamos a la selección, de pronto lo marcó a Vini, lo marcó muy bien, hoy lo compró el Feyenoord en Holanda, y el chico con 20 años está ahí. Entonces yo digo, esto es como la canción de Cándido Portinari, ¿no? La semilla planta quiere ser. Yo escucho a veces, no, yo puse en primera. No, los jugadores se ponen solos. Uno lo que está acá es para brindar oportunidades. Y yo, ¿por qué doy oportunidades? Porque si hoy tengo el privilegio de estar sentado acá, es porque hubo un día alguien que me dio una oportunidad de ser quien soy, de ser entrenador. Entonces, no es mi misión dar oportunidades, mi obligación es dar oportunidades. Si yo quiero honrar a quien en el pasado me dio oportunidades a mí, yo tengo que ser una persona que brinde oportunidades. Y por eso las brindo. Y lo mismo le decía a los chicos, tenían que jugar partido en primera, y le decía, cuando el árbitro toca silbato no pide documento. O sea, no te va a decir, te va a tratar de una manera distinta si tenés
18 años, 19 años, 20 años, tenés 35, 36, 37. Ahí vas a tener que demostrar que estás a la altura de la circunstancia, porque el fútbol es presente. Y yo le digo siempre a los jugadores que si el futuro es el lugar donde ellos quieren vivir el día de mañana, la única manera de que ese futuro se haga realidad es invertir todo en el presente. Entonces, el nombre propio le va a valer para poder firmar un buen contrato cuando vayan a algún lugar, pero después el fútbol es realidad, el fútbol es demostrar. Y es ahí donde uno ve que cuando el jugador está en condiciones, y uno lo tira a la cancha, y lo respalda. Y acá es donde el jugador grande o de más experiencia tiene que entender que el jugador joven no viene a quedarse con su lugar, viene a darle su impronta desde su sangre joven, a aportar desde el lugar que tiene que aportar. Pero nosotros teníamos un boxeador, Ringo Bonavena, que él decía, la experiencia es un peine fino que te lo das cuando te queda pelado. Entonces digo, la experiencia es muy válida, por eso yo soy una persona que cree más en la inteligencia que en la experiencia. Si somos inteligentes nos damos cuenta rápido de cómo son las cosas. Entonces yo no necesito tener 35 años para darme cuenta de qué va la vida en el fútbol. Entonces si uno es rápido a los 18, 19 años ya se da cuenta rápido. ¿Por qué? Porque a los chicos ya a esa edad le empiezan a exigir y los empezamos a obligar y los empezamos a llenar de un montón de obligaciones. Y en ese sentido hay que acompañarlo. Y si para eso está la experiencia, para respaldar, pues la experiencia está en plenitud. Entonces, en esa búsqueda homogénea de experiencia y juventud está el crisol donde uno va modelando y va forjando un espíritu de equipo o de selección que uno quiere llegar a tener. Y en ese sentido, yo quisiera, ya sea que después cualquier cosa, obviamente que todo se va a analizar. Si hay algo que yo no quiero es herir la susceptibilidad de un pueblo. Porque el sentimiento de una selección es un sentimiento sublime, es único. Entonces, a mí me gustaría que ponerse la camiseta de la selección de Paraguay cueste mucho. Que el jugador tenga que hacer un sacrificio muy grande por ponerse la camiseta de la selección nacional. Que sepa que no le alcanza con jugar bien 2 o 3 partidos o que ustedes digan, la verdad que este es un buen jugador, porque muchas veces tenemos esa tendencia a comprar modas y de pronto ahí tenemos un veranito, una cosa que anda bien y este es dueño de la verdad revelada y es la solución a todos los problemas de la selección nacional. Y de pronto después uno los convocan, van bien y se dan cuenta que hay una dinámica que va mucho más arriba de un aporte individual. Y yo digo, en ese sentido yo quisiera jugadores que quieran venir a la selección, pero que cueste venir a la selección. Y si hay algo que tengo claro acá, que acá va a costar estar en la selección nacional. Porque tengo mucha cantidad y porque tengo mucha calidad. Y en ese sentido yo quiero que la competencia sea sana. Entonces después se analizará cada cosa sin herir la susceptibilidad de nadie. Todo jugador que esté preparado y en condiciones de jugar en la selección nacional, salvo Presi que me diga que alguno no lo pueda convocar por algo, porque tuvo algún problema con alguien, yo creo que tengo libro de pase abierto, completo. Tengo un libro de pase abierto. Entonces, en ese sentido, yo no me fijo en la edad. Yo no me fijo, puede ser el jugador más veterano, pero que cuando uno lo ve con vigencia puede estar, o puede ser el jugador más joven que le da su impronta. Porque un equipo es una comunión. Es imposible que un equipo pueda ser campeón o consiga todos sus objetivos únicamente con jugadores de experiencia, y es imposible conseguirlo únicamente con chicos jóvenes. Entonces tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo permanentemente. Ahora, yo lo que quiero es que entiendan de que las posibilidades en la selección hay que aprovecharlas. Y que si es una puerta que se abre, la aprovechen. Porque si bien el tren sale todos los días, a veces la voluntad de subirse arriba del tren hay que tenerla. Y no es que el tren salga todos los días. Y yo quiero que los que se suban arriba del tren tengan la voluntad de saber que se suben arriba del tren, pero que hay ciertas normas, que hay ciertas cosas que no son negociables, porque no hay dos maneras de hacer las cosas, hay una sola, hay que hacerlas bien. Y que sientan que es el único modo como se tienen que conectar con la selección. Y eso no lo dice un documento de identidad. Eso lo dice una actitud, lo dice un compromiso y lo dice una manera de sentir, no solamente una profesión, sino el hecho de qué modo
uno quiere que el jugador se vincule con la selección nacional. Buenos días, buenas tardes para todos. Kevin Ledesma de Radio 1 de Canal 13. Primero le quiero hacer la consulta a usted, profesor. La función del psicólogo que trae, algo muy necesario para nuestro fútbol después de todo lo que pasó. ¿Cuál va a ser su función? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál va a ser el trabajo, la metodología del trabajo del psicólogo que trae aquí? Y después le hago la consulta al presidente justo. El trabajo de Iván es un trabajo amplio, porque yo digo siempre... Nunca había trabajado con psicólogos hasta que llegué a Boca. Si bien he hablado con muchos coaching, he hablado con psicólogos, siempre he leído mucho de psicología, he leído de conductas y traté de aplicar cosas. No es lo mismo que lo haga un profesional, y yo soy una persona que me apoyo mucho en el profesionalismo de las personas que están preparadas para. Yo siento que uno es un coordinador de tareas y un coordinador de necesidades. Entonces me llegan y uno de pronto dice, bueno, hoy la prioridad es esta, esto es más importante que esto, vayamos por acá. Pero yo necesito personas especializadas en cada área, especializadas en cada cuestión. Elvio recién hablaba de los sparring. Sí, no hablamos todavía, hablamos muy por arriba. Sí, yo voy a trabajar con sparring. Porque nosotros vamos a trabajar en doble turno cada sesión de entrenamiento que tengamos, pero no los jugadores trabajar en doble turno. Nosotros, el cuerpo técnico, va a trabajar en doble turno. Yo quiero darle la misma calidad de entrenamiento a todos los jugadores. Entonces no quiero jugar de pronto, yo voy a poner un equipo que supuestamente pueda ser el titular y el jugador que también está citado está como siendo sparring. No, yo quiero trabajar con los dos, porque si a lo mejor yo quiero trabajar un concepto de presión o un concepto de salida, lo tengo que trabajar con todo de la misma manera, porque no tengo tiempo. Tengo 30 minutos, porque los profes de ustedes son bastante bravos con los temas de los tiempos y todo lo demás. Entonces uno tiene determinado tiempo que no se puede exceder de ese tipo de cosas, entonces yo lo que quiero darle es calidad de entrenamiento. Y la manera de darle calidad de entrenamiento es tratarlos a todos de la misma manera y darle a todos la misma calidad de entrenamiento. Y si yo no tengo sparring que me permitan esa posibilidad, no lo puedo hacer. Entonces sí vamos a trabajar con sparring y vamos a trabajar en ese sentido de la cuestión. Pero el trabajo de Iván, para no apartarme desde esa situación, va fundamentalmente en la competencia propiamente dicha, en la forma en que nos conectamos como grupo, en la manera en que nos comunicamos, cómo sacar nuestra mejor versión, cómo luchamos contra las adversidades, cómo luchamos contra nosotros mismos, que a veces somos nuestro primero y principal oponentes. Nosotros a veces tenemos que vencernos a nosotros mismos. Para mí, el peor rival que uno tiene que enfrentar es el que tiene el mismo color de la camiseta que tiene uno. Y yo quiero rivales que tengan una camiseta distinta, de distinto color a la que tengo yo. Y en ese sentido tenemos que tratar de trabajar de tal manera que tengamos claro cuál es nuestro norte, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra prioridad. Si nosotros no llegamos a conformar, lo estábamos hablando antes con Justo, un equipo que salga a la cancha donde seamos más que 11, es imposible que podamos ganar. Es imposible que podamos ganar. Si no tenemos jugadores que tengan la capacidad de resignar cosas, es imposible que podamos tener éxito. Entonces, si no estamos dispuestos a hacer cosas que no nos hagan felices, no estamos preparados para jugar un mundial. Entonces, tenemos que tener la capacidad de resignar cosas. Entonces, uno mira la camiseta, miren esto. ¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está vinculado a los sentimientos nuestros? ¿Dónde va el nombre del jugador? En la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa y el sentimiento que es el sentimiento de un país. Entonces, si nosotros no entendemos la conexión de la selección desde ese lugar, no entendemos para qué estamos. Entonces, si nosotros queremos llegar a jugar un mundial, tenemos que entenderlo de ese lugar. Y si no estamos preparados para sacrificar y resignar cosas, no estamos preparados para tener éxito. Entonces, tenemos que tener la grandeza suficiente como para ponernos al servicio y para saber que somos todos necesarios, pero que nadie es imprescindible. Porque el día de mañana yo me voy a ir de acá, va a haber otro entrenador y va a tener la camiseta de la selección y las necesidades de la selección nacional van a seguir estando de la misma manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que en nuestro tiempo, este es nuestro tiempo y desde acá nosotros tenemos que aportar y colaborar con la selección nacional. E Iván viene a trabajar sobre todas esas cosas, que las trabajamos a nivel grupal, pero que él es un especialista en ese tipo de cosas para trabajar en ese ámbito que desde Boca para acá
en Ecuador y en Costa Rica nos dio muy buen resultado. Ahora, presidente, tengo dos consultas. La primera, presidente, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué se vio ese nivel del seleccionado nacional y qué grado de responsabilidad tiene, llamarlo la dirigencia, la que está en el fútbol de mayores, sobre lo que se vio? Porque lo que se vio está a la vista de todos en cuanto a resultado y en cuanto a rendimiento. Bueno, Kevin, la responsabilidad es de todos, me incluyo. Cada uno tiene que hacerse responsable del grado de responsabilidad que tiene en un equipo, en un plantel y sobre todo en la Copa América. La Copa América fue desastrosa. Uno de los culpables es el señor, ¿verdad? No. Entonces, la verdad que no podemos obviar la pésima campaña que hicimos en la Copa América, porque yo calculo que habrá sido la peor de la historia. Entonces, por supuesto que hemos tocado fondo en ese momento, por eso se dieron todos los cambios que se dieron. Así es que somos conscientes de esa situación. Hicimos una autocrítica también en el equipo del departamento de selecciones y es por eso que tomamos decisiones rápidas. Pero bueno, hoy creo que tenemos que dar vuelta a la página ya de eso, porque no podemos estar lamentándonos con relación a lo que ocurrió en la Copa América. De hecho, ya tuvimos rápidamente los Juegos Olímpicos y ahora tenemos las eliminatorias, que son lo más importante de la selección. Y con el profe Gustavo Alfaro y con todo el equipo vamos a enfocarnos 100% a este combo, al siguiente, a los 3 que nos queda este año de septiembre, octubre y noviembre. Y trabajaremos para poder revertir esa mala imagen que quedó después de la Copa América, pero sabemos que nuestra principal, lo más importante que tenemos en este momento es clasificar al Mundial, así que por eso vamos a poner todas nuestras fuerzas para este juego contra Uruguay y Brasil. Buen día a los presentes, Gustavo Gavilán de La Media Cadena, estamos en vivo. Profe Gustavo Alfaro, habló de la premura del tiempo y habló ya de tiempo límite de una lista que hay que lanzar, de la amplitud de esa lista. ¿De cuántos jugadores aproximadamente estamos hablando y con cuántos estaría finalizando esa primera lista que va a dar? Porque ya estamos hablando que estamos en marcha en el tren que mencionó. Y otra consulta, tenemos buenos jugadores a nivel individual en sus respectivos equipos, pero no están logrando trasladar esa situación a la selección paraguaya. ¿Cómo se hace para revertir esa situación, profe? Y luego le hago la consulta al presidente. Sí, a ver, hay una lista previa que nos pasó justo del bloqueo que normalmente hay que hacer, que hay que hacerlo hoy. Más de 50, son más de 50 los jugadores que hay, no le puedo precisar si son 52, 53, 54, 55. Hay algunas cositas que justo estábamos cotejando de jugadores que están lesionados, periodos de recuperación, ajustando ese tipo de detalles que tenemos que tratar de pulir para tratar de dejar lo que es la lista macro de jugadores de pronto que están afuera, que de pronto uno después pueda convocar. Distinto es el plano local, que uno puede esperar hasta último momento. La idea en el plano local también, se ha estado trabajando sobre un radar, le hemos estado hablando también sobre el radar de jugadores locales que se estuvo trabajando acá. La idea nuestra es ir a las canchas, vamos a tratar de ir a las canchas a mirar todos los partidos, es tratar de mirar por televisión los partidos que estén afuera. Ya después, más adelante, le voy a pedir al presi que no, ir al exterior a ver a los jugadores, porque me gustaría que los jugadores estén en situación de selección de estado permanente. Lo hablábamos hoy con Justo, porque de pronto el jugador termina la convocatoria y se va y se enfoca en la realidad permanente de lo que tiene que hacer. Y es normal que eso así sea, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar conectados con ellos de manera permanente para sostenerlo en estado de selección. Y si uno puede de pronto viajes cortos acá, hay muchos jugadores cerca que están jugando, de ir a ver partidos, de ir a estar con ellos, ir a mirar entrenamientos, viajar, estar un poco encima con ellos para mantenerlos
en lo que es estado de selección permanente, es algo que me gustaría hacerlo también. Entonces, una lista macro que va a estar basada en más de 50 en ese sentido y que después, obviamente, llegado la semana que viene, se va a ir puliendo, se va a ir acortando y se va a ir detallando para ver cuál es después la lista final de convocatoria que tengamos, sumado a lo que es los jugadores locales, ¿no? Entonces, un poco la orientación y la visualización de nuestro trabajo en la premura de tiempo está enfocada en ese tipo de situaciones. Con respecto a los jugadores, el trasladar su buen rendimiento. Sí, perdón, el tema de los jugadores, bueno, a ver, es el ámbito común. Cuando los resultados no están, ¿qué pasa? En el fútbol, mire, yo hace 32 años que soy entrenador de fútbol. Nos critican por las mismas cosas que nos alaban. Si yo de pronto soy un entrenador de modales cordiales, le doy libertad al jugador, el jugador siente esa libertad, se expresa y el equipo gana, y claro, el jugador gana porque siempre tiene esa libertad para poder crear y para poder jugar. Si el equipo pierde es porque la libertad que yo le doy no le otorga disciplina y como jugador es hijo del rigor, al no tener disciplina se afloja y de esa manera pierdes por la manera en que se conduce el entrenador. Si yo soy estricto en mis conductas, soy una persona que no transo en determinadas circunstancias y el equipo responde, claro, la autoridad que tiene el entrenador, esto, lo otro, hace marcar el rumbo del equipo y todo lo demás. Perdemos y soy un tirano, soy un dictador, soy un déspota. Entonces, en el fútbol pasa así. Jugadores obviamente que tienen buen rendimiento en los clubes, uno quiere que venga y ese mismo rendimiento que tiene en los clubes lo traspole al rendimiento de la selección nacional. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque yo estaba mirando esta semana partidos de jugadores paraguayos y juegan por ahí defensores que juegan con línea de 5, defensores que juegan con línea de 4. Y de pronto, bueno, ¿cómo vamos a jugar? ¿Vamos a jugar con línea de 4? ¿Vamos a jugar con línea de 5? Y a lo mejor habrá jugadores que están acostumbrados a jugar de determinada manera, otros de otro. O otros juegan con 2 extremos y un punta central, otros juegan con 2 volantes por afuera, un punta y un media punta. Entonces, el jugador viene enfocado en su realidad de lo que viene, más allá de las diferencias competitivas, porque de pronto hay una competencia diferente en Europa de la que puede haber en Brasil, de la que puede haber en Paraguay, de la que puede haber en Estados Unidos o la que puede haber en Argentina. Entonces, en la diversidad uno tiene que tratar de ver de qué manera hace de que cómo se puedan complementar en ese sentido. Y es ahí donde yo digo que la clave es, primero, tenemos poco tiempo, sí, tenemos poco tiempo, pero la selección nacional teóricamente están los mejores. Y si están los mejores, porque están los mejores en todo sentido, los que más talento tienen, los más trabajados, los más inteligentes, los que entendemos que son los mejores. Entonces uno puede decir, bueno, vamos por acá, hacemos 2 más 2, esto es lo que tenemos que hacer, 2 o 3 cosas, porque si queremos hacer más no tenemos tiempo y lo único que aportamos es confusión. Entonces yo digo, el desafío es, como siempre digo a los jugadores, miren, yo no les voy a decir que lo que ustedes hacen en sus equipos está bien o mal. Yo lo único que les digo es que llegan a la selección nacional y que se olviden de lo que hacen en sus equipos. Que la selección nacional necesita de ustedes esto, esto y esto. Y esto es lo que nosotros queremos hacer. Estas 3 o 4 cosas son las que nosotros nos tienen que movilizar. Después, salgan de la selección nacional, vuelvan a hacer lo que ustedes están haciendo cada uno en sus equipos. Entonces, darle un sentido de identidad, darle un sentido de contención, darle un sentido de decir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Y para mí, que es una de las grandes batallas que para mí tiene que dar Paraguay, y que ahí es donde radica la clave de si puede clasificar a una Copa del Mundo o no, es de qué manera sus talentos son complementarios. Si nosotros no tenemos la capacidad de hacer los talentos complementarios, vamos a depender de arrestos individuales. Y si dependemos de arrestos individuales, ahí se empieza a achicar nuestra posibilidad. Ahora, si nosotros tenemos la capacidad de sumar este talento y que este talento sea complementario con este y este sea complementario con este, y que no solamente jueguen para atacar, sino que jueguen para defender. Pues yo le pregunto a ustedes, le digo a ustedes, fuesen jugadores, ¿quieren correr o quieren jugar? ¿Qué me van a decir? Queremos jugar. Bueno, si no recuperamos la pelota no podemos jugar. Entonces, si vuelven caminando,
lo más probable es que corramos detrás de la pelota y que juguemos al ritmo de lo que quiere el rival. Entonces queremos jugar, listo. La recuperación de la pelota es el primer gesto de solidaridad que hay en un equipo. Tenemos que trabajar los 11. Los 11 para recuperar la pelota, porque si no, no podemos jugar. Y de la misma manera tenemos que atacar. Porque una salida rápida de un arquero, una entrega rápida de un arquero, un lateral, un saque rápido, lo que sea, un pase entre líneas, es tan importante el pase entre líneas que dé el jugador para dejar un mano a mano a un delantero que una salida rápida de un arquero en una situación de contragolpe. Entonces atacamos todo y defendemos todo. Ahora, si nosotros no entendemos el fútbol de esa manera, es difícil. Entonces, para mí es, llegan a la selección, señores, acá está, esta es la camiseta de la selección, se olvidan de todo lo que vinieron haciendo para acá, nos ponemos al servicio de la selección, 2 o 3 pautas importantes y lo que tenemos que entender que si nosotros no hacemos los talentos complementarios nos va a costar, porque si vamos a depender de cómo se levante el jugador y entonces muchachos empecemos a comprar ruda macho, diente de ajo, estampita, a rezar y qué sé yo, no, y yo quiero depender de lo que hagan mis jugadores dentro de la cancha. Entonces obviamente que el azar interviene, todo lo que quieran, pero como decía Roberto de Vicenzo, me gusta jugar al golf, que si un día hace un hoyo en 1 en el Abierto británico, viene un periodista y le dice, maestro, qué suerte tuvo, hizo un hoyo en 1. Roberto lo mira y dice, sí, cuanto más practico, más suerte tengo. Entonces yo quiero practicar. Yo quiero que la suerte, obviamente, que interviene, que son detalles, pero que la acotemos. Porque la suerte generalmente favorece a los que están preparados. Entonces yo lo que quiero es prepararnos bien. Lo que quiero es tener claro. Y el desafío es que los talentos sean complementarios. Y esa es una de las grandes batallas que nosotros tenemos que dar para que la selección de Paraguay sea lo que nosotros pretendemos que sea. Da vuelta a la página, presidente, de todo lo que se venía anteriormente. ¿Habrá alguna reestructuración dentro del departamento de selecciones o se mantiene todo igual dentro del organigrama de actividades? ¿Habrá gente que va a ser invitada para integrar el departamento de selecciones, presidente? Sigue todo igual, Gustavito. Sigue todo igual. La incorporación es el profe Elvio, que va a actuar de, como bien explicó, de enlace y para poder trabajar en conjunto con la logística y todo lo que significa la selección absoluta. Buen día para todos, Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande. Aquí, Gustavo, le quiero consultar y me quiero enfocar en el punto que ya tocó varias veces, la voluntad, el compromiso, resignar cosas como para venir y de verdad querer estar en la selección. Lo que le quiero consultar es si sobre ese tema puntual ya empezó a hablar desde que se confirmó su presencia hasta este momento con referentes del actual plantel o habituales de las últimas convocatorias, como para medir de verdad el grado de compromiso que tienen. Porque se han repetido en el último tiempo muchos nombres y los resultados no son buenos. No, la verdad que no, porque honestamente me aboqué a la selección de Paraguay desde este lunes para adelante. La semana pasada le comuniqué al presidente de la selección de Costa Rica, de la Federación de Costa Rica, perdón, mi decisión de no continuar. Había otras posibilidades de selección o de equipo. Nos enfocamos para acá y a partir del lunes ya nos metimos en lo que es cuando le dije a Juan Cruz, mi representante de para adelante, cerrar todo el tema empezar a tratar de cerrar todo el tema de Paraguay. De ahí en adelante nos abocamos a la búsqueda propiamente dicha. Y ¿cuál es el tema? Si yo hablo con uno y no hablo con otro, es como que empiezo a herir alguna susceptibilidad que no quiero. Entonces, lo que quiero es primero definir las cosas para adentro, interiorizarnos nosotros de la realidad, de este pulso que necesitamos tomar de la selección nacional. Por eso necesitamos mucho de la ayuda de todos. No solamente me gustaría hablar con los jugadores, que lo voy a hacer cuando tenga acá, me gustaría hablar con ex jugadores, me gustaría hablar con toda la gente, me gustaría ir a la cancha, me gustaría empaparme del pulso, del sentimiento nacional para entender bien lo que estamos representando, la responsabilidad que obviamente la tenemos clara de lo que pretendemos y lo que buscamos, pero yo digo que acá lo importante es que todos tenemos que trabajar de nuestro lugar para conseguir que la selección esté en el próximo Mundial. Y no lo va a conseguir
el presidente no lo va a conseguir Justo, no lo va a conseguir Elvio, no lo vamos a conseguir nosotros solos, no lo van a conseguir los jugadores solos. Lo necesitamos a ustedes también. Lo necesitamos a ustedes también, y con esto no quiere decir que no tienen el derecho a criticar, a cuestionar, que no tienen el derecho a tener un punto de vista, porque digo que a veces el disenso es válido, porque digo, lo que eleva el nivel de cuestionamientos es lo que eleva el nivel de discusión hacia donde uno quiere llegar. Para mí el nivel de la complejidad de las preguntas es lo que te da las mejores respuestas. Nosotros por lo general es como que le tememos a las preguntas, es como que estamos en una posición defensiva, y yo le digo siempre a mi cuerpo técnico, cuanto mejores sean las preguntas, mejores van a ser las respuestas. Entonces no hay que temerle a las preguntas, el tema es hacerse las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. Pero si bien yo no tengo formación militar ni mucho menos, esto es subordinación y valor. Entonces acá las dudas se las dejamos para los intelectuales, pero a veces dudar de todo y de todos es lo que nos lleva a las conclusiones más válidas de lo que nosotros buscamos, y eso es algo que estamos en esa búsqueda. Estamos tratando de, para mí lo más trascendente y lo más importante es el diagnóstico que nosotros podamos llegar a tener, de cuál es la situación en que estamos y cuál es la tecla que nosotros tenemos que apretar. Y ahí es donde, si nosotros no trabajamos entre todos, señores, yo no quisiera que Paraguay vea el próximo Mundial por televisión, ni quisiera que ustedes lo vean por televisión. No, ustedes pueden viajar a cubrirlo, pero que viajen a cubrirlo como lo hizo siempre Paraguay, con una selección que daba orgullo, que sabía que iba a pelear hasta el final, que sabía que iba a pelear por todo, y eso es algo que lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, lo único que les pido, apunten las críticas hacia acá, déjenlo afuera, acá, a mí, apúntenme la crítica, hacia mí. Tengo el cuero curtido, bastante duro como para soportar todo ese tipo de críticas. Yo necesito que seamos, porque con los jugadores tenemos que ser críticos, pero tenemos que ser críticos para adentro en el buen sentido de la palabra. Nosotros tenemos que entender lo que estamos representando, pero nosotros entendemos que tenemos que tratar de dotar a los jugadores que ellos sean los representantes de toda nuestra ilusión cuando empiece a moverse la pelota. Y en ese sentido, esto lo vamos a conseguir si trabajamos entre todos detrás de un objetivo. Entonces, lo único que quisiera es que esa bandera, que es Paraguay, nos encolumne detrás de eso. Y que eso no significa que de la misma manera podamos tener discusiones y que las discusiones son válidas o podamos tener puntos de vista diferentes, no nos hagan desviar del rumbo, que todo lo que buscamos y todo lo que queremos es que cuando vayamos, se vaya al sorteo de la Copa 2026, Paraguay tenga el privilegio de estar en el combo de los jugadores, de los equipos que van a jugar una Copa del Mundo. Entonces, eso para mí es lo prioritario. Entonces, para lograr eso, hoy no hay tiempo para hablar para afuera, hay que hablar para adentro, hay que diagnosticar para adentro. Después hablaremos con los jugadores y nos pondremos de acuerdo después de la primera convocatoria de qué es lo que queremos. Pero insisto sobre el concepto. La selección nacional es una invitación, no es una obligación venir a la selección nacional. Ahora, venimos a la selección nacional es porque dejamos de lado un montón de cosas y la prioridad únicamente es la selección nacional. Buenas tardes, señor Alfaro. Pablo Coronel para Canal 9, C9N. Le quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué eligió Paraguay en este momento? Y la segunda, ¿qué garantías tenemos de que usted termine este proceso? ¿Qué garantías tenemos de que usted termine este proceso? Yo, la verdad, esto se lo decía el presidente de la Federación de Costa Rica. Yo no pienso en cláusula de rescisión de contrato. Yo apuesto siempre a ganador. Nunca miro, a ver, obviamente que va a parecer un contrasentido lo que voy a decir, ¿no? Siempre me pongo en el lugar más pesimista. ¿Qué es lo peor que me podía llegar a pasar? Bueno, lo peor que me puede llegar a pasar es esto. Entonces me preparo para el peor escenario.
y digo, si yo no quiero que me pase esto, bueno, tengo que hacer esto. Si ese escenario se presenta, porque nosotros no tenemos la voluntad absoluta de poder definir todas las variables que intervienen en este trabajo, bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Pero no hay nada peor que representar